Estamos, van entrando. Buenas tardes. Buenas tardes a Fran, buenas tardes a todos los invitados, a todos los que están Hola, hola, viniendo. ¿cómo están todos? Estamos. Bueno, ya estamos en vivo, Fran. Ya empezó. Como intro general, en este ciclo de charlas, hacemos, bueno, para los que no conocen la ONG, pues decimos, como dice Mirta, el público siempre se renueva. Em, Estas charlas son de los jueves 17 de la tarde, de hora argentina. Está hace milenios en la ONG, casi desde no desde sus inicios, pero ya hace muchos años. La intención de la ONG, bueno, acá tenemos uno de los fundadores presentes, después nos va a contar un poquito más, pero es educar sobre tecnologías descentralizadas, Bitcoin. Em, que es el que nos trae hoy presentes. Hay un montón de actividades de la ONG y un montón de espacios, eh, desde programas de Bitcoin y escuelas, de Bitcoin en las universidades, cursos, talleres, diplomatura de la ONG, diplomatura en la Universidad de Buenos Aires, de la cual la ONG pone todos los profes y el contenido. Y bueno, ayer tuvimos clases sobre wallets y demás, o sea, bastante, o sea, técnico, interesante. Está la clínica de legales para quienes fueron víctimas de estafas o que quieren también consultar. Estamos con la clínica de contable también ahí como en construcción, también está el aspecto siempre tributario ahí de Bitcoin para quienes quieren entrar en ese aspecto. La verdad que hay un montón de lugares, un montón de espacios. Está Descentralizar, que es un evento que se hace en Argentina. Va recorriendo el país la ONG enseñando sobre esto. Premios de arte, que es para quien hace arte con Bitcoin. Y bueno, puedo seguir la lista, pueden entrar en la página web de la ONG, en las redes sociales y ver todas las cosas que se hacen, que son un montón y que no me las sé todas de memoria. Eh, y hoy no tengo el machete, la tengo para ir para copiarme. Hoy tenemos a Franco, invitado. Fran es uno de los founders de la ONG, allá por 2013, uno de esos locos raros de la época que apostaron por decir esto está revolucionando el mundo, va a revolucionar el mundo y le pegó. Y también tiene otras historias más, así que la idea hoy es preguntarle cosas. Está abierto a todos. Hay varias preguntas que llegaron eh, por fuera, así que las voy a traer para acá. Fran, bienvenido. ¿Qué sé yo si bienvenido? O sea, yo me siento bienvenido ante... No sé quién le dice Hola, ¿cómo bienvenido a estás, quién. Seba? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver para qué lado va esto. No sé si querés empezar bueno, con alguna pregunta. No sé para dónde empezar, ¿viste? ¿Cómo empezamos? Es un ama, así que tirá Es una... alguna pregunta y vamos dialogando para dónde va todo. Sí, la idea, bueno, la idea es que te digo que que todo el rato sea presentarte a vos, entonces no digo, no de presentación, entonces empecemos por el principio de los tiempos, digo, contanos, digo, de ese Fran, vamos a ir, si te parece en orden temporal, viene ese Fran que descubre Bitcoin, digo, Eh, contanos de ese Fran. sí, no, mi tema con Bitcoin empezó en 2011. Fue conocerlo online y bueno, investigar de qué se trataba y apasionarme por el tema y laboralmente recién en 2013. Pero 2011 fue el tema de conocerlo. Después laboralmente empezando en una época que no había exchanges, o sea, locales, ¿no? Solo estaba en Japón, estaba MTGOX y creo que había algún otro, eran dos o tres exchanges en todo el mundo. Y nada, las operaciones en Argentina se hacían P2P, o sea, te juntabas en un Starbucks, en un café, y intercambiabas con otra persona. Y bueno, hubo algunos que, como yo, que empezamos a buscarle la beta laboral a eso, de hacer intercambios, o sea, conectar personas. Ahí alguien quiere vender, alguien quiere comprar. Yo más o menos estoy en todos los foros, estoy en todos los mailing lists que había en ese momento en Argentina, que había unas pocas cosas. Y bueno, empecé a intermediar eso y a hacer operaciones en base a eso, comprando Bitcoin de un lado, vendiendo a otro, acumulando un poquito en el medio cuando uno compraba más de lo que vendía el otro, ¿viste? Y esas cosas, que era complicado en esa época, pues no tenías stablecoins y no tenías cuentas en Argentina, o sea que no podías pararte ni en dólares ni en pesos, te parabas en dólares en un exchange en Japón, ¿viste? Para evitar la volatilidad si sos una especie de cambista como era yo, ¿no?
sea, yo no podía tolerar la volatilidad de Bitcoin, que en esa época era mayor a la de hoy, con lo cual si le compraba a un cliente tenía que venderlos cuando llegaba a casa, pues ni siquiera tenía wallet en el celu, eso también era jodido. Llegaba lo más rápido a casa, pagaba los dólares ahí físicos, salía corriendo para casa, en casa agarraba y vendía esos Bitcoin que ya le había mandado a la dirección del exchange, al chico que me los vendió, y los vendía en el exchange. Y quedaba parado en dólar hasta que del otro lado encontraba un cliente que me compraba. Cuando me compraba ese cliente, o los compraba, o cerraba el precio de así online, o tal vez iba con el notebook a algún lado, si era un lugar que podía ir con el notebook, porque también estaba el tema de robos, y de hecho ese año me robaron una computadora, y bueno, nada, o sea que me dolió mucho eso. En su momento me Eso dolió un fue montón. 2000, eso fue 2013, fue que te robaron la compu. 2013. 2013 me robaron la compu, que usaba para eso y la llevaba siempre en persona. Así que después empecé a tratar de hacer las cosas sin la compu. Igual no fue por ser cambista de Bitcoin, en esa época nadie sabía mucho de Bitcoin, así que fue simplemente al voleo el robo, ¿no? De hecho, no Vendieron la sabían compu. me robaron la mochila y no sabían que dentro de la mochila estaba la computadora. Y ahí Eh, tenía la única copia de las claves privadas. no era así, pero dolió mucho. Dolió mucho porque uno, viste, cuando es cambista, la ganancia es poca, es un Sí, porcentajito de la cooperación de compra y venta. A veces siempre la gente se piensa que uno manejas un montón de plata, pero en realidad es todo volumen y liquidez, que en realidad vos te estás haciendo una comisión de un porcentaje de eso, que ojo, para hoy en día sería un montón, porque en ese momento le hacíamos como 5% a cada operación. Hoy en día un cambista ni eso soñaría, ¿viste? En lograr un 5% en una operación. Pero bueno, en esa época eran los márgenes que se tenían, ¿viste? Éramos pocos y bueno, era el margen de mercado en ese momento era un 5%. Así que estaba bien. Y bueno, sí, y así era como se hacían las operaciones, y cuando así me decís metí en el. algo laboral, digamos, laboral informal, ¿no? Obviamente, completamente, pero ¿sí? ¿Me Y decías? ese exchange es Empty Box. Empty Gox, sí, fundió después, Y, un año después, 2014. En y, febrero y, de y, y- 2014 fundió el todo. y te comiste el hackeo. O Y me comí. sacaste. Sí, no, mi historia con ese exchange, ya la conté varias veces, pero muy particular porque en realidad yo no, lo había dejado de usar antes que funda, porque era muy riesgoso, y después hicieron una especie de corralito de ese exchange, en cual se podía usar, pero no se podía retirar nada, con lo cual había un montón de gente que estaba ahí adentro tradeando sin poder retirar, y yo lo que hice fue, bueno, con una amiga, Brenda, que se dedicaba a esto también, que lamentablemente falleció hace unos años, nos pusimos a arbitrar ese mercado, ¿no? Comprábamos Bitcoin a gente que estaba afectada en el exchange, porque los Bitcoin en ese exchange valían menos, porque estaba por fundirse, y, bueno, y entonces hacíamos eso. Entonces terminé estando en el exchange por comprar bitcoins no sé, un bitcoin entero lo comprábamos a 0,33 bitcoins afuera del exchange. Entonces era como un 30% pagás del precio total. Pero bueno, terminó saliendo mal y el exchange fundió, no se recuperó y terminaron pagándome de eso un 20%. O sea que si pagué un 30% y gané un 20 y pico, ponerle que perdí, pero no mucho. Pero bueno, sí, por cosas ya muy de Le, más de 10 años, viejísimo. le sacaste un poco, pero no tanto. No saqué, perdí. Sí, por eso. Podés Y un, decir que sí, muchos dicen no, gané, porque me obligó a holdear eso por sí, no sé cuántos años. ¿Por pero qué en fue cantidad de tantos años? Bitcoin perdiste. En cantidad de Bitcoin perdí, exacto. Si lo Esto pensás en que te sin. obligaron a holdear, y no los vendí en tantos bull market que pasaron, en ese sentido gané, pero yo ahora soy muy holder, con lo cual creo que me considero que perdí porque yo me los hubiese quedado, no los hubiese vendido. Salvo por necesidad o cosas así, ¿no? Pero soy de guardar, tratar de ahorrar en Bitcoin, así que. Pero bueno, Che, nada. y vos venías de un perfil más bien técnico en esa época cuando conociste. Yo sí, en ese Sí, momento estaba supongo. trabajando lo que en esa época era sysadmin, y ya no se usa tanto el término, que nada, era administrar los servidores de la empresa y cosas así. Y crear los usuarios, los permisos de los servidores de cada sistema. Y, y bueno, trabajaba de eso hasta que, bueno, en el 2013 renuncié, justamente cuando más o menos me estaba yendo bien con Bitcoin, en el sentido
bueno, estaba haciendo más o menos igual cantidad de dinero con esto informal, que bueno, también me daba miedo porque bueno, era muy inseguro esto. Primero que Bitcoin, y además cada vez empezaron a venir más cambistas, ¿viste? Al principio éramos 3 personas en toda Argentina que hacíamos esto, y después empezó a surgir un montón de gente y un montón de competencias. El margen del 5% empezó, ¿viste? A reducirse a medida que se sumaba más gente al mercado. Y también la gente empezó a interactuar directa, ¿viste? Al principio, cuando éramos pocos, había pocos de nosotros que teníamos los contactos de quién mina y quién, porque la mayoría de los Bitcoin que se compraban eran a mineros argentinos. A medida que todo esto se pasó a foros y demás, la gente empieza a intercambiar por sí misma, ¿no? El comprador con el vendedor dice vendo y otro dice yo te compro y cosas así. Ya el intermediador ya no era necesario, salvo para operaciones más concretas o más grandes o cosas así, ¿no? Entonces los cambistas empezamos a ser menos necesarios. Y bueno, cuando a medida que se fue sumando bastante gente, nada, yo de a poco fui como haciendo menos operaciones y haciendo solo las más grandes y solo las de conocidos, y bueno, hasta que sí, así hasta que fui desapareciendo de ese laburo, ¿no? Digamos. Pero bueno, fue interesante porque al trabajar de eso en ese momento me permitió conocer un montón de gente de la comunidad y de los que estaban en Bitcoin en ese momento, porque iba a comprarle a un lado y iba a vender a otro, entonces sabía quiénes estaban minando y sabía quiénes estaban generalmente ahorrando. Incluso yo siempre a la gente que me compraba le preguntaba, ¿para qué querés los bitcoins? ¿Viste? Pues me intrigaba, o sea, ¿qué es lo que está haciendo esta gente con los bitcoins? ¿Está ahorrando? ¿Está mandando dinero afuera? Porque era época de cepo cambiario en Argentina, ¿cuándo no? Así que había distintos usos, pero los que compraban en grande generalmente era para ahorrar o inversión, ¿no? Pensaban que Bitcoin va a valer más en el futuro y estaban comprando. Y había alguno que otro que tenía que hacer un pago, no sé, raro, y le dijeron que podía pagarlo con Bitcoin, ¿viste? Y entonces me compraban por eso. Después más adelante empezaron las estafas y todo, y ahí te das cuenta que este está comprando por una estafa, y decís, no, verdad, no te vendo, esto que están haciendo es que te están queriendo estafar y eso vino bastante más adelante, ya ahí yo ya no hacía las operaciones directos, sino a cuenta de un tercero y demás, que me daba liquidez. Pero bueno, sí, fue mi primer trabajito en esto, digamos, y me permitió meterme mucho en la comunidad, y bueno, y ahí de esto también surgió después la ONG, no de mi operación clandestina, digamos, sino de entrar en contacto con gente, ¿no? Cuando surgieron los primeros meetups, nada, ir a esos meetups y conocer más gente, y bueno, y después eso terminó siendo la ONG, que empezó siendo una fundación. Bueno, hay un montón de cosas para contar de eso, pero no sé los chicos que estuvieron antes mío que contaron de ese origen, pero tuvimos un montón de problemas en eso, porque la IGJ no nos aprobaba, una fundación, terminamos cambiando a asociación civil, tuvimos una inspección de la IGJ, que vinieron muy de mala gana, a ver quiénes éramos, qué estábamos haciendo. eh, y, y nada, que quería entender que era la IGJ camporista full, me acuerdo, y nada, era la época que parecían las cuevas, ¿viste? Y ese tipo de cosas, con lo cual Bitcoin estaba como un poco metido en eso. Y bueno, fue una visita así sorpresa, medio mala onda, pero se dieron cuenta que nada, eran unos tipos que están haciendo meetups y juntadas y medio un tema más educativo que otra cosa, con lo cual eso derivó que después la IGJ quería información de cómo funcionaba Bitcoin y nos preguntaba a nosotros, ¿viste? Se terminó formando un nexo, si bien yo no era no me gustaba mucho, digamos, todo eso, la verdad es que se terminó formando es algo que los terminamos capacitando los tipos casi, ¿viste? Lo cual algunos Bueno, después me pegaban, me decían, ¿por qué es- capacitaste a la IGJ en eso? Mejor no era de no decirles nada, ¿viste? En esa época estábamos todos mucho más perseguidos. Eh, Mejor que vean sí, el que les esa cuente yo, que historia, les cuente eh, otro más. Sí, decime. bueno, eso sí, digo, esa historia digo, es conocida en la comunidad. No la charlamos, digo, ni con Dieguito ni con Rodo, y bueno, como te decía, digo, el público siempre se renueva, entonces está bueno digo, ver cómo lo viviste vos esa parte. Pero ellos De son hecho, mucho más formales que yo. Seguramente esa pata no te la van a contar. No la contaba, no les sale espontáneo contarla, seguro. Ellos son más cuenta la serios en leyenda eso. que eran dos developers y un publicista lidiando ahí con IGJ y qué están haciendo ahí. No, Eh, era la oficina de Dieguito. Dieguito tenía una software factory, ¿viste? Hacían software para terceros. Y nosotros teníamos que poner una dirección de la ONG, una dirección legal. Y pusimos la oficina de él, porque era el único que tenía una oficina, ¿viste? Yo era asalariado, no podía poner, no era mi propia empresa, no podía poner la dirección de donde yo trabajaba, ni mi casa tampoco, ¿viste?
Entonces pusimos la dirección de la oficina de él, que quedaba ahí al lado de Plaza Italia, media cuadra de Plaza Italia en Pacífico, ¿viste? Y buen día, Dieguito nos llama por teléfono. Che, cayó la IGJ en la oficina. ¿Alguno puede venir, alguno de ustedes dos puede venir a ayudarme ahí eh, nada, recibirlos? Les dije que vuelvan en una hora, porque en este momento, pero van a volver en una hora. Y bueno, yo no me acuerdo dónde estaba en ese momento, pero fui y pedí permiso al laburo, no sé qué habré hecho, pero fui. Em, y bueno, caímos ahí, que llegó el IGJ, me dijo que iban a venir 2 horas después o una hora después, y cayó de nuevo, y bueno, nos recibimos, pero era, la política estaba muy dura en esa época, ¿viste? Bueno, siempre en Argentina, ¿no? Pero era la época no sé, creo que era la época de Tiene la época de cámpora muy cepo, full, 2013. cepo, pero Era- sí, no sé si era la época de las retenciones, ¿qué año fue? Bueno, no sé, estaba todo que muy yo me caldeado el acuerdo que ánimo, en esa ¿viste? época, digo, 2012, yo tenía que viajar y me acuerdo que en esa época no podía comprar, digo, tenía que viajar a Europa y no podía comprar. Y así que sí, me acuerdo así como bien, bien Era la época, patente. ¿sabes qué me acuerdo? Era la época de Clarín Miente, que el kirchnerismo estaba Sí, con el Clarín Miente. ¿Y estaban sabes por qué apareciendo me las acuerdo de esto? Porque cuevas. los que vinieron eran todos, obviamente, gente muy militante del kirchnerismo. La IGJ estaba muy dominada por el kirchnerismo, y vinieron. Y justo en la oficina de Dieguito tenía una. Me va a matar Dieguito que le cuente, pero había stickers de Clarín Miente, porque bueno, alguien en la oficina de Dieguito era como muy kirchnerista, entonces estaba cosa. Entonces los tipos cuando vieron eso, las cosas de Clarín mienten en la oficina, es como que, bueno, ok, estos también son kirchneristas como nosotros. No, obviamente yo obviamente ni en pedo, pero, pero vieron esos stickers de no sé qué, de algún kirchnerista empleado de Dieguito, y entonces nada, la cosa fue más amena porque vieron que no éramos oposición, tal vez. En realidad sí yo, ¿no? Dieguito no sé en ese momento que pensaba, pero bueno, nada. El tema es que bueno, nada. Vieron los stickers de Clarín Miente, les contamos que era la ONG, que era básicamente un grupo de chicos que estaban, chicos ya bastante grandulones ya en ese momento, pero éramos más chicos, al menos que ahora, que estaban haciendo una ONG para educar sobre el tema y difundir el tema, y ni hacíamos operaciones de cambio ni nada de eso, al menos como ONG, yo en la parte privada, sí, ¿no? Así que nada, vieron que era todo amistoso y que no había nada raro, y nada, y terminamos en esto que nos siguieron mandando por mail después de algunas preguntas, y le hicimos una especie de capacitación, que en serio, que mucha gente se lo tomó muy a mal cuando contamos que hicimos la capacitación al IGJ, y tienen razón o no, tal vez sí, tal vez no, no sé, dudo. Pero en ese momento al menos yo consideré que era lo mejor, que si alguien les va a hablar de Bitcoin, al menos que les hablemos nosotros, que se lo íbamos a contar de una manera positiva, que en esa época había muy poca gente que hablaba positivo de Bitcoin, porque iban a consultar a economistas, ¿viste? Y los economistas, si ahora están en contra de Bitcoin, imagínate en esa época, ¿viste? Era toda gente que, no, Bitcoin eso es cualquier cosa, ¿viste? No decían, esto no es serio, no sé qué. O se usa, era la época, esperá, era la época de Silk Road. Yo soy Se usa economista, para. Bueno, soy economista perdón. no, no, y tenés razón, tengo que decir. De hecho, no empecé, conocí Bitcoin en 2012 y no arranqué en Bitcoin por culpa de digo, porque tenía un sesgo fuerte de toda la bibliografía digo, que manejamos digo, en la profesión. Pero eso es normal, digo, y es un sesgo propio de la profesión. Y lo reconozco como propio porque, digo, si no, yo hubiese entrado en 2012. O sea, yo ya conocía PGP, conocía criptografía simétrica en Ah, esa bueno, época, y sin embargo, salí te de faltaba Bitcoin la beta porque, económica. digo, tenía el sesgo económico, entonces El era, como no sesgo estoy tenés. metido, tenía un sesgo económico, entonces, un sesgo académico tenía. Y claro, o sea, para mí, digo, y comparto con vos esa visión. O sea, así que, digo, te lo entiendo, digo, y le comparto al resto, digo, también. Digo, en esa época era así, era peor que ahora. De hecho, Por, mirá, yo me acuerdo que fui a una charla en 2013 que dio los chicos de Money on Chain, y, y estuvo en el SEMA y fue de invitado Juan Carlos de Pablo, el economista. Y yo fui también como para escuchar, y Juan Carlos de Pablo, no sé, estuvo como 20 minutos de charla y se levantó y se fue. O sea, yo dije, qué bronca, este tipo se tomó la molestia de venir, no sé qué, pero no logramos como
venderle el producto lo suficientemente bien a Bitcoin y De Pablo se fue. Teníamos el 2013 a De Pablo, que hoy en día sigue sin saber nada de Bitcoin. Hoy en día pasaron más de no sé cuántos años de esto, 12 años, y sigue sin saber nada de Bitcoin, pero bueno, al menos siguen temas, sigue la actualidad argentina. Y bueno, no, para el que no lo ubique, es un economista argentino de muchísimos años y mucha trayectoria y bastante respetado por distintas vertientes económicas incluso. Juan Carlos de Pablo, y bueno, nada, estaba ahí, fue a la charla esta de Bitcoin y se levantó muy rápido, no terminó ni siquiera de escucharla. Dije, fuck, qué fracaso somos para vender esto. Yo no estaba ahí dándola, pero bueno. Bueno, volviendo, ¿en qué estábamos? No te puedo decir mucho de Juan Carlos de Pablo porque trabajé con él, digo, como asistente de Ah, cátedra. Y no, sigue sin querer saber nada con Bitcoin. sigue sin saber nada de Bitcoin. Pero, No, sí, de hecho es un aparato, es súper divertido. El año sí, sí, pasado, ¿lo escuchaste? Sí, es muy divertido cómo habla y cómo se expresa. el primer semestre del año pasado me tocó con él una cátedra de San Andrés y nada, es súper divertido, pero no hay chance, o sea, es como que... O sea, Ni ahora está siquiera un hoy, poco... que lo tienen gobiernos y no sé qué, ni siquiera hoy todavía se mete el tema. eh, Imagínate en ese momento, ¿no? Habrá Hoy acepta escuchado y se que salió se espantado. comercializa. Al que me costó, y esto digo, por ahí lo que tengo que decir, a Fede Asturce, que bueno, hoy está ministro de la regulación. Al principio era nada. Le digo, ey, presté la atención, digo, analizar los bitcoins separado del resto de las cosas, digo, el resto de digo, lo que los bitcoins decimos shitcoins, porque hay unos papers del año 85 de Tirol y demás, de este tipo de activos y las burbujas que se forman. Entonces él, digo, Tan hace el académico análisis. siempre. Unos papers Y, de tirar. y claro, ahí Fede dice, ok, Bitcoin tiene una conducta puntual, digo, como que el mercado como tal, atrás de Bitcoin, digo, tiene una forma de... Digo, el resto cumple la teoría económica de que no sirve, ¿no? Como que logré convencerlo por lo menos de que Bitcoin estaba separado del resto de Ok, qué cripto distinto. y dice, lo único que dice, no sé ahora cómo sea, pero hace un año él lo que decía, bueno, por lo menos Bitcoin tiene una conducta distinta y todavía no lo puedo analizar, pero la gente lo usa y tiene valor por algo. Entonces dice, todavía Ok. no hemos llegado como economistas, digo, a lograr a arribar a una conclusión. Digo, bueno, por lo menos logré que me separe Bitcoin de cripto, Sí. eh, pero con Juan Es que, Carlos fue es súper que esa divertido. separación es medio relativa también, es muy difícil esa separación. Por un lado, yo la creo, la separación, pero simplemente es consenso social esa separación. Es un tema social, no es un tema técnico la separación, ni es un tema no es un tema de protocolo, tampoco es un tema de economía esa separación, porque vos podés crear un Bitcoin nuevo que tenga mejores propiedades monetarias que Bitcoin incluso, y probablemente vos lo sigas dejando fuera a ese nuevo. O sea que esa Es que la separación diferencia justamente es social. es social, exacto, la diferencia es completamente social, no es algo Es la ley técnico. del cero. Es En cuánta gente hay corriendo un nodo de Bitcoin y cuáles son las propiedades que tiene Bitcoin que lo diferencian del resto. Entonces, cuando uno Obviamente que es el no tener la utilidad que preminado y él esas tiene. cosas ayudan. Pero vos podrías crear tranquilamente una altcoin mejor a Bitcoin en muchísimas de las cosas que tiene Bitcoin hoy en día. Pero bueno, el tema es la atracción, es la historia, quién que va a creer en mí, que hay un montón de temas, ¿viste? ¿Y cómo la creás de nuevo? Bitcoin tuvo la suerte de ir muy de a poquito, ¿viste? Y de valer Qué es cero lo por que mucho más te tiempo. Cualquier enamoró? shitcoin que creas hoy en día va a tener un valor ya de mercado el primer día, ¿viste? Qué es lo que más te enamoró Bitcoin en su momento? Digo, que más te atrajo? Digo, así que vos digas, mira, Em, esto es lo que me voló la cabeza y dije, es por acá. No importa si fue 2011, no, fue, 12, 13, digo, No, para mí fue siempre, digo, que fue siempre el unir, venir atraerme por dos mundos distintos. A mí me gustaba la economía y la economía austríaca, esta que justamente en las universidades no se da. No estudié economía ni nada, ¿no? Pero me leía libros de economía, con lo cual me atrajo por ese lado y también me atrajo por lo técnico, porque a mí me gustaba la criptografía. Entonces es como que unía y me gustaba mucho el tema de la privacidad, ¿viste? Y esto que nombrabas vos de PGP, para quien no está en tema, es una herramienta para cifrar mensajes. Eh, y bueno, me atrajo por esas dos cosas. Entonces dije, me atrae por esto, me apasionaba leer del tema y en un momento me lo planteé en el tema que si esto era exitoso,
y yo no estaba en tema, nunca me lo iba a poder perdonar porque era un tema que me apasionaba. Yo estaba en tema, no sé qué, es como que después esto no me lo voy a perdonar si esto tiene éxito. Entonces, no, tengo que meterme, tratar de meterme. Y bueno, y así fue lo de empezar a trabajar de esto de cambista, que fue francamente lo único que encontré para hacer económicamente relacionado al tema. Después vinieron un montón estuve en un montón de proyectos y un montón de cosas, ¿no? Pero en ese momento era lo único que, ¿viste? Que se me ocurrió hacer. Eh, y ir a todos los meetups y conocer gente y ver, socializar con gente que más o menos estuviese interesada para entender qué podemos hacer juntos o qué surge. Y así como surgió la NG, y así como surgió otras cosas que vinieron después, como Paseo Bitcoin, la BitConf, nada, uno trajo la idea, al otro le gustó, ¿viste? Y lo y acompañamos, ¿viste? Eh, Así que bueno, así se fue dando. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, pues si quiere tirarla por chat o en camarita, vaya tirándola y si no, seguimos hablando con Seba. Pero pues, si hay algo, Yo lo veo ahí a Karim que está súper enganchado. no, Karim tirar y también después está seguimos los huecos, después como nosotros speaker en seguimos la hablando y me ONG. tirás cosas y preguntamos. Pero Eh, si no existiera yo, Bitcoin, perdón por un eso momento, ya llegué a casa, ya salí de la oficina, está bien. ya estoy en casa, pero yo me estaba medio moviendo, digo, Ah, si tenés se suerte, trajeron estás un muy rato. cerca. Hiciste muy, muy Sí, estoy súper, rápido. estoy a un K, así que Ok, ok. estoy Bien. cerquita. Bien, ¿a qué me estaría dedicando hoy? Buena pregunta, ¿qué sería de mí hoy? Probablemente algo de redes, estaría, yo ya como developer ya me había chanchado, digamos, porque ya en esa época, el laburar de sysadmin me mató todo lo que, la pasión que tenía de developer, no sé, de adolescente. En esa época no había tanta diferencia salarial entre una cosa y la otra. Cuando yo me fui después obviamente se empezaron a separar y los developers empezaban a ganar mucho más, pero en el momento que yo dejé de laburar de developer me estaban dando una responsabilidad tremenda en una red grande y bueno, nada, o sea que peor todavía, porque ya volver a ser developer no iba a poder vuelto porque ya estaba fuera de tema de lo que se estaba usando, el sysadmin me mató eso, así que no sé qué estaría haciendo, probablemente algo del sistema seguro. Eh, pero qué, no sé, porque lo de sysadmin también empezó a bajar mucho, ¿viste? Hoy son DevOps, no sé cómo se les llaman hoy en día los que laburan de eso. Eh, Pero eh, sigo diciendo sysadmin, así que. sí, sí, pero Pero sí, se le dicen DevOps, no sé, hay como que toda una eso, corriente. hay otro léxico hoy en día de esas cosas. Bueno, así que no sé, imagino que hubiese seguido por ahí, ¿viste? Pero no lo sé, porque también, no sé, sí, imagino que sí. Me La estoy pregunta de pensando, Nico, no, Karim me tiró una pregunta que ¿viste? Me dejó como filosofando a mí está buena mismo la pregunta. qué estaría haciendo, sí. Pero, y está bueno saberlo, ¿no? Porque la verdad es que los temas de PGP, privacidad, criptografía, si bien me apasionan, nunca era algo que iba a tener una salida laboral de eso, ¿viste? ¿Vos Tenés que ser usabas muy grosso, PGP? tipo Sergio Lerner, que bueno, laburaba de eso porque, bueno, encontraba bugs y cosas en plataformas y bueno, imagino que ahí había un negocio, tenías una consultoría de seguridad informática, ¿viste? Pero tenés que ser bastante grosso ya para hacer eso, una consultoría de seguridad informática. Yo no, ¿Vos ya laburabas con PGP en francamente no esa era. época? Fran, cuando conocés Bit, como ya venías con, o digo, ya usabas PGP. O sea que esto. O Sí, solo lo sí. conocías o solo te gustaba como No, no, yo, idea. yo, yo era usuario de PGP. Con unos amigos nos mandamos mensajes. Esto te tiraron ahí, escuché la punta, ¿no? Fue todo yo contado. Pero sí, yo usaba PGP con algunos chicos de una comunidad de virus informáticos y esos temas. eh, y, y usábamos para mensajearnos entre nosotros, gente que no conocía en persona, pero teníamos como en Andernet un canal. Y yo jugaba, viste, con esas cosas. Era nada ni dañino, ni nada hackear a gente, ni joder a gente, ni ransomware que hay hoy en día, nada de esas cosas, viste. Pero sí me gustaba hacer software que se difundiera, viajara por el mundo por su cuenta y demás, tipo lo que eran en esa época gusanos, ese tipo de cosas. Bueno, y con la gente de esa comunidad nos escribíamos con PGP. Y, y bueno, nada, PGP, la verdad que nunca creció mucho. Si lo googlean sigue existiendo y van a ver que funciona. De hecho, ProtonMail funciona con PGP detrás.
pero cuando usas ProtonMail no lo ves, el PGP está ahí detrás. Pero podés usarlo. Bueno, sirve más que nada, se usaba para encriptar emails o cualquier pedazo de texto, básicamente. Y no texto también se puede hoy en día criptar con PGP. Pero bueno, nos mandaba un mensaje con eso. Y eso me metió en la criptografía, que es PGP, los algoritmos de PGP, incluso te permite qué algoritmo de criptografía elegir, ¿viste? Y, y- y bueno, me metió en RCA y eso me llevó algunos libros de criptografía y compré algunos libros de criptografía y me fue bastante divertido. Eso me aprendió llave pública, llave privada, todos esos temas que después lo vi con Bitcoin, ¿viste? Pero yo ya tenía conocimiento para mandar mensajes cifrados. Así que, nada, y eso me llevó a la criptografía, digamos. Y la criptografía era divertida, me compraba un montón de libros de criptografía y los leía con placer. Hoy en día no leo un carajo, perdón el lenguaje. Era lo bueno de la época, es que el celular no tenías el super scrolling infinito, ¿viste? De hoy en día, y creo que si no fuese por eso leería más. Y bueno, ahora con hijo y demás también no tengo tanto tiempo. Pero bueno, nada, eso me metió un poco en la criptografía y eso llevó a Bitcoin. Ahí veo otra pregunta. Veo varias preguntas Sí, más. sí, Voy sí. leyendo, Hay un ¿sí? par de preguntas más. Dale, sigo con la de Dale Nico. más. Según tu experiencia empresarial, ¿se puede estar 100% bitcoinizado o hay que seguir cambiando dólar para gastos diarios? Yo creo que para ahorros de largo plazo, Bitcoin sigue siendo hoy en día sigue siendo una buena opción. Eh, 100% creo que es muy arriesgado porque un bear market te destruye y no querés gastar nada y decís, no, no gasto porque no sé qué y tengo que andar peleando. Y hay gastos que pueden surgir que uno no puede manejar, ¿no? Con lo cual siempre me parece que ahí habría que tener algo fuera de Bitcoin como para poder suplir un bear market y no tener que vender en el bear market, ¿no? Por eso siempre dije, cuando alguien invierte en Bitcoin, yo trato de que haga eh, promediando las compras, ¿viste? Dollar cost averaging y DCA, y vaya promediando compras, no sé, una vez cada 15 días, una vez por mes, depende cómo sean los ingresos de uno y demás. Como me parece una forma conservadora de invertir en Bitcoin para no sufrir ese tema de las subidas y bajadas, que hoy en día no son tantas como otras épocas, pero existen. Em, pero sí, sigo creciendo que al menos para ahorro de largo plazo sí puedes estar 100% organizado y bueno, tenés que tener algo para cambiar, para vos elegir cuándo vender, ese es el tema. Si no, el mercado elige por vos cuándo vender los bitcoins. Si vos estás 100% bitcoinizado, te querés cambiar algo, querés cambiar el monitor, querés cambiar la compu, no sé qué, y bueno, tenés que venderla en ese momento. Y también es un mal día para vender, ¿viste? ¿No? El 100% bitcoinizado jodido en eso, por más que me ponga re purista, ¿viste? Si nuestra economía y los precios de todo están medidos en moneda fiat, y tenés que tener una partecita ahí para mí. Eh, tradición, pero bueno, es así. Bien. Igual yo tuve y sigo estando en gran mayoría bitcoinizado y sigo tratando, y por mucha época creo que estuve más bitcoinizado que ahora, o sea, tal vez incluso en alguna época. Más bitcoinizado ahora porque, bueno, ahora tengo otros bienes que de pronto decís, bueno, tengo una casa que es mía, y entonces, bueno, listo, si está el valor de la casa, viste, ya son otros números. Me Ya, acuerdo ya hace te unos sacan un montón de años Bitcoin. una Mm. discusión, digo, que te preguntaban por Twitter y demás, y decía, digo, es que que vos decías de vender los Bitcoin y demás, decía, bueno, los Bitcoin no se venden. Y me acuerdo una respuesta tuya en Twitter y dijiste, digo, y dice, dice, eso lo hago, eso lo haría, no vender los Bitcoins si tuviera fiat. Como no tengo fiat, no me queda otra. Como que me acuerdo de una respuesta Exacto, y que eso fue cuando una estás verdad, full porque me acuerdo que una bitcoinizado, época. que los ingresos están en Bitcoin, decís, bueno, la única que tengo es vender los Bitcoin Claro, porque porque mis ingresos también estaban ahí, que es verdad. Y sí, y además yo tal vez en una época usaba, me acuerdo, la tarjeta de Sapo, o varias había. Hoy en día Sapo es un banco para ultra rich casi, ¿no? Porque de las tarifas que tiene anuales que tenés que pagarle a Sapo, pero en ese momento Sapo era otra cosa. Igual, muy bien, ¿eh? Sapo, Banco Sapo funciona muy bien, pero es un banco para, ¿viste? Tener que manejar guita en serio, ¿no? Si no, lo que te cobran de mantenimiento anual, ¿viste? Te destruye. Así que bueno, nada, hay que manejar. Y, pero bueno, en ese momento tenías la tarjeta Sapo que vendías en la. No, la tarjeta tenía saldo en BTC, pero cada vez que usabas la tarjeta se vendían automáticamente y pasaban a dólar, ¿no? De hecho, mucha gente usaba la tarjeta Sapo y me acuerdo ahora cuando vino Uber a Argentina, que tenía todas las tarjetas bloqueadas. Uber cuando vino a Argentina no se podía usar las tarjetas
argentinas porque estaban bloqueadas. Entonces usabas tarjetas de afuera, tenías que usar, o la Sapo venía de afuera y la podías fondear en Argentina con Bitcoin, y bueno, era una manera de usar Uber en Argentina. Uber no tenía la opción del efectivo todavía en esa época, tampoco, obviamente. Bueno, nada, pero la cosa es que usaba la tarjeta Sapo, que estaba bitcoinizada, o otras tarjetas más, no me acuerdo cuáles eran las otras que tenía, pero tuve varias de esas. Y nada, la guita estaba en Bitcoin y gran parte de todo estaba en Bitcoin. Y además me pagaban tanto cuando yo ganaba lo de los cambios, como en distintos proyectos que participé después, siempre se me pagó en Bitcoin, con lo cual, nada, era estar bitcoinizado, así es. Vamos a la otra pregunta, Camilo. ¿Por qué decidieron armar una ONG o fundación? En el sentido de que, ¿por qué una entidad regulada por el Estado? Es que una entidad regulada por el Estado, no te queda otra. Onda, si vos haces eventos, si necesitas manejar una caja y te piden hacer una factura porque contrataste a alguien, no sé qué, y tenés que o generarse una sociedad o te manejas todo, como se dice en Argentina, en negro. No queda otra. Si querés alquilar un salón grande, no sé qué, tenés que alquilarlo a nombre de alguien. O pones tu cara personal y te alquilo a nombre de Franco Amati, con lo cual toda la responsabilidad viene hacia mí y tampoco yo obviamente voy a querer eso. O creas algo, una empresa o una fundación o una asociación civil. La verdad que fundación o asociación civil, para lo que estábamos haciendo, una asociación civil o fundación era lo más lógico. Después creo que asociación civil es incluso mejor que fundación. En su momento quisimos hacer la fundación, los reprobó la IGJ y terminamos haciendo la asociación civil, porque yo en esa época no sabía estas cosas, pero después me enteré que en Argentina una fundación es como dinero para un fin y es como todo muy centralizado y es básicamente los nombres que pones como titulares son los que manejan la fundación. Y la asociación civil es gente asociada para un fin, no dinero para un fin. Con lo cual, y la asociación civil tiene todo un tema de elecciones internas, te obligan a tener, y que cambien las autoridades, ya no van a quedar siempre los mismos de siempre arriba, sino que va a haber como un flujo de interacción entre los socios que votan y eligen autoridades cada tanto, y te obliga la ley a esas cosas, ¿no? A tener toda tu política interna y que se renueven autoridades y haya un voto entre socios. Que de hecho la ONG Bitcoin Argentina también tiene. Y bueno, nada, creo que estuvo bien hacer eso. O sea, era el único canal formal que podías y creo que el que quedó Asociación Civil es el mejor que pudo haber quedado, creo. ¿En qué otras? Ahí, bueno, Eh, acá veo de seguridad, pero después sigo a eso. Vamos a la que dice la ONG, para ya que seguimos ese tema y después volvemos a las otras. ¿En qué otras comunidades, además de la ONG, estás activo actualmente? Eh, no muchas, creo. De hecho, en la ONG no estoy activo actualmente, donde digamos, soy socio, pero nada, y dije que sí a sumarme a esta call, pero no soy alguien que esté activo full como está Seba, digamos, que está, o al menos que está al menos continuamente haciendo estas llamadas, ¿viste? Estas calls y organizando esto. Eh, pero sí, otras comunidades, no, la verdad que comunidades es más que nada las pasiones de uno, ¿no? Digamos. A veces me meto en cosas retro, de nostalgia, de videojuegos retro, ¿viste? Pero no estoy activo en una comunidad, me meto en foros, ¿viste? Y ni siquiera estoy posteando, estoy leyendo foros. Con lo cual no es que estoy activo, no me puedo llamar activo en una comunidad, como también es con Bitcoin, que medianamente trato de interactuar, ¿viste? Hago posteos, hago de vez en cuando opiniones. En lo de retro gaming sería, no estoy más que leyendo y bajando mi jueguito viejo, ¿viste? Eh, ¿Qué más? Bueno, y todo el tema político, obviamente, no sé, yo siempre fui desde antes de Bitcoin, siempre fue muy libertario, con lo cual en temas políticos también estoy bastante en lo que es libertarismo, difusión de ideas libertarias y demás, más allá de lo de Argentina, ¿no? En general hablo. Em, y creo que nada más, no sé, la verdad, hoy en día se me va el tiempo, no sé, ser padre y, y me lleva tiempo y familia y no mucho más, sobrevivir. Bueno, sigamos. Preguntas. Ahí en cosas más técnicas vi Karim tiró, pero vamos arriba tenía otras. Nico tira, ¿podría desarrollar un poco el concepto de que BTC y las demás criptos son lo mismo en términos de protocolo o en términos? Claro, eso es lo que estábamos diciendo ahí con Seba cuando estábamos hablando del tema Bitcoin y el resto son lo mismo. Es que, ¿cómo diferencias a Bitcoin de cualquier otra criptomoneda?
En cuanto a protocolo, y sí, es un protocolo que tiene más antigüedad, puedes decir, y un montón de cosas. Bueno, y es muchísimo mejor que la mayoría de las altcoins en cuanto a protocolo. Eh, pero yo podría crearte hoy un Bitcoin, forqueo Bitcoin, te creo un Bitcoin y le mejoro dos giladitas y tal vez el protocolo termine siendo mejor que Bitcoin. Te creo desde cero un Bitcoin que muchos de los bugs o problemas que tiene Bitcoin los tiene corregidos ya, que se podría, porque pero que Bitcoin hay un montón de bugs que, por ejemplo, no los corrige porque sería un quilombo corregirlos, porque nada, habría que hacer un soft fork o un hard fork para corregir algunas de las cosas de Bitcoin y como los developers lo saben, simplemente no vale la pena corregir este bug, por ejemplo. Yo te podría, así re fácil, corregir un par de bugs de Bitcoin, te lanzo el Bitcoin este nuevo, y de protocolo, técnicamente no puede decir que no sea mejor. Es mejor si es el Bitcoin idéntico con corregidos estos dos bugs que los developers no están corrigiendo porque implicaría hacer un hard fork y socialmente es un quilombo hacer un hard fork, ¿no? Porque todos tienen que actualizarse, ¿viste? O sea que desde el punto de vista técnico es indudable que mi protocolo sería mejor que el de Bitcoin. Y bueno, no es un tema de protocolo entonces. O sea, ¿y por qué el mío vale cero y ese Bitcoin vale cuánto vale? En este momento 107, está bajando, ¿eh? Casi 108. Bien. Nada, simplemente es un tema de que el protocolo no es lo único, lo técnico no es lo único importante en Bitcoin. Y bueno, en sí lo que yo veo a Bitcoin para mí es la construcción social, ¿sí? La construcción social de Bitcoin es lo que vale valor. Lo que le da valor es que la gente lo llama Bitcoin, lo usa como Bitcoin, que tiene una historia, tiene un developer que desapareció, super fantasma el tipo, y que están todos los Bitcoin del tipo ahí y los seguís viendo que están ahí encima, ¿viste? Y no los mueve, ¿Quién es ¿viste? Hay un montón de Satoshi? cosas. Fran, ¿Eh? ¿quién es Satoshi? Y no sé, hoy día está mal visto decir. Ay, sí, voy a seguir lo que dicen mucho de no decir quién creo que es. Porque nada, yo estoy Todos casi somos seguro de Satoshi. quién es. Sí, yo estoy casi seguro de quién es. Estoy casi seguro que falleció, con lo cual con esto ya estoy diciendo medio que quién creo que es. Pero mucha gente evita decirlo hoy en día porque nada, porque le podés llevar a la familia de esa persona hoy en día un problema, ¿no? Al exponer esto. Así que nada, creo que es ese, que todos, que uno que igual es uno de los que más gente considera que es, ¿no? De las fichitas típicas, cuando alguien hace esa pregunta. Pero bueno, estoy casi seguro por un montón de Decí que temas, ¿no? falleció, yo tengo dos en mente, pero que fallecieron. Pero hay uno que hizo la segunda versión de PGP y hay otro que es un poco más joven. No, el de PGP, Ok. el de PGP. Sí, 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 el PGP. yo también digo, para mí es uno de los digo, Eh, candidatos, pero Pero bueno, acá candidatazos. igual esto de habla hispana, Pero ¿quién lo va? Tampoco es, no, viste que acá sí, no van a secuestrar a nadie acá porque digamos acá en este coso, en esta call, ¿no? no. Pero bueno, nada, googleenlo, founder de GP, creador, developer de PGP y va a aparecer, y Bitcoin y aparece. Bien, Em, a ver si vamos con las preguntas. A ver, sí vamos, a ver. acá la ama, así que yo te digo, acá pregunta, digo, vale todo. Claro. Eh, Recomendaciones de seguridad para proteger las cuentas por los riesgos de hackeo, robo de dispositivos. Jessica pregunta. Y bueno, ahí depende del público, ¿no? Pero bueno, primero, el tema del custodio de los Bitcoin, de las claves privadas, todo ese tema, que es difícil este tema también, ¿no? Porque, viste, cuando te llegas a una persona que no tiene, el otro día me enteré de alguien que no encontraba la SID, viste, y yo lo quería matar, viste. Eh, y después nada, esa persona no la sigue la clave privada, ¿no? El secreto que te hacen guardar las wallets. Y lo quise matar, le dije, bueno, no, move todo esto, créate una wallet acá, no sé, move todo ahí, y hasta que la encuentres, ¿viste? Porque bueno, y después la encontró la SID, ¿viste? Y bueno, ahora es tarde, ya está, ya moviste los fondos, ya está. Pero hicimos todo esto, te ayudé a hacer esto, fue todo innecesario. Hubiese sido mejor que no hagamos nada porque ibas a terminar encontrando la SID. Pero bueno, nada, en ese momento estaba la duda, dónde quedó la CID, ¿viste? Bueno, pero bueno, esto viene, que pregunta Jessica, viene a eso también, pero aprovecho de como meter un que es chivo, difícil porque... vamos a dar Mm. algo de esto en noviembre, en este ciclo de charlas, va a haber sobre ciberseguridad y buenas prácticas, así que Jessica, te invito a que te sumes a las charlas de los jueves. De hecho, ayer también hablamos, en la diplomatura de la UBA, la clase fue sobre wallets y una de los módulos era fundamentos de backup.
y hablamos todo tipo de backup y de todo, le hablamos. Y después hablamos de generación de direcciones y algunos cuidados. Y después, bueno, en la diplomatura de la UBA también hay una parte de prevención de estafas. Entonces, creo que la mejor recomendación de seguridad es estudiar. Creo que Sí, investigar y, y aprender sobre distintos métodos y ver cuál cae mejor con el perfil de pero determinado vamos a usuario. tirarle algo más concreto, Jessica. A ver, vamos, primero. Primero, la seguridad pasa por no solo por los bitcoins, sino por todo lo que usás, ¿no? Importante tener doble factor de identificación. Obviamente que los exchanges de cripto te piden todo, hoy en día todos te dan doble factor de identificación, pero es importante en los otros lugares, ¿sí? En tus cuentas de email tenés que tener doble factor de identificación, ¿sí? Para loguearte a tu Gmail o a tu lo que sea que uses, tener que tener un doble factor de identificación. Y si te logueas de tu propia computadora no te lo va a pedir porque ya reconoce que es tu propia cómpula de siempre, pero si te logueas desde una compu de un tercero te lo va a pedir. Y tenés que agarrar y poner los numeritos y hacer eso. O sea, usar el del Two Factor Authentication en todos lados, ¿sí? No, no solo, porque una cosa lleva a la otra. Y sobre todo en el email, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué usar de doble factor de identificación? Ese es otro tema. Yo uso uno que se llama 2FAS Auth en iOS, en iPhone, que me gusta mucho, pero hay varios. Yo evitaría usar los Password Manager, viste que los Password Manager tienen doble factor de identificación también, generalmente. Y para mí es meter todos los huevos en una misma canasta, eso, porque estás metiendo tus, tus passwords y el doble factor de identificación en el mismo lugar. Para mí eso es medio. Algo, estás haciendo las cosas bien usando un password manager, pero no, primero, y en el password manager no se guardan las seeds. Bueno, empecemos, vamos a empezar por varias cosas. Doble factor de identificación en todo lo que puedas en tu vida, todo lo que sea información sensible, tenés que tener eso. Segundo, usar administradores de contraseñas, ¿sí? Por ejemplo, Bitwarden y OnePassword son de los mejorcitos, y hay otro más que me gusta, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que no es tan conocido como estos dos. Bueno, pero OnePassword y Bitwarden, por ejemplo, son dos buenas opciones. Te cobran, sí, para usarlos bien, pero creo que es algún gasto que vale la pena tener, sobre todo si tenés Bitcoin. Eh, pero no poder dar las seed de las wallets en el Password Manager. ¿Sí? Los Password Manager siguen estando en la nube. Sí, 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 no, o sea, tenés que considerar que alguien te puede hackear el Password Manager, con lo cual tenés que tener otra cosa, ¿viste? Por eso está el doble factor de autentificación. Alguien me hackea el Password Manager, no puede entrar a mi Gmail, porque no le va a pedir los códigos y no va a poder entrar. Siempre tenés que tener dos cosas, ¿viste? Una cosa es la contraseña bien segura y que no repitas contraseñas. Cada servicio está bueno que no sepas las contraseñas, salvo la del Password Manager. O sea, contraseñas que sean completamente random, imposibles de adivinar. Y para el Password Manager, que te la tenés que acordar, porque la única que tenés que acordar, ahí meter, no sé, una frase, ¿viste? Esto es como cuando usaba PGP, ¿viste? Imagínate, la vaca comió pasto no sé, en París, ¿viste? Una cosa así loca y ahí poner un numerito y cambiar alguna cosita más, así que iba bien larga, pero que es algo recordable, ¿viste? Y eso lo pones de contraseña del administrador de contraseñas, ¿viste? Es la única que hay que acordarse. Y la Ahora verdad es que la está contraseña es Proton súper Pass random. también. ¿Qué ¿Eh? opinas de Proton Pass? Es Proton que sacó su. Proton quieren, también se mete a hacer todo. Sí, Proton es una Proton se metió a empresa hacer muy ahora. seria, además, pero eh, no, o sea, no me cerraría meterme en el mismo lugar que el mail, porque si usas el mail de Proton Pass, lo voy a encontrar el Password Manager de ellos, ¿viste? Yo soy más de usar una Bitwarden, cosa muy básica y separada. digo, Sí, Bitwarden Bitwarden está es bueno o es open gratis source. y es open Eh, source, o si uno es quisiera gratis, hacer. full, ok, cierto. Sí, y si uno se quisiera, podría meterlo local y cargarlo, y lo cual está buenísimo porque lo cargas digo, para los. Esto no es apto quizás para cualquier usuario, así de fácil, pero es bastante accesible. Seguro instala la aplicación y lo corre local en la computadora, entonces está bueno porque tenés todas las funciones de Bitwarden. Sí, Eh, sí, creo que si tendría que recomendar uno, te digo Bitwarden. para mí es Eh, el 5 estrellas y a ver si encuentro el otro cuál porque era. One Password es de pago, bueno, la mayoría son todas de pago. Y después estoy pensando, hay otro, eh,
Pero bueno, como recomendación. Y después para los 2FA también están los 2FA físicos, como Fido, de Fido 2 la YubiKey. Sí, bueno, eso ya es ir a otro nivel, ¿no? Eso ya es como el nivel más pro Pero sí, no, del no creía llegar a 2FA. Jessica tan avanzado, pero sí, sería. Así Mira, me para acordé, alguien. no me acordé, lo googleé. El otro que me gusta era Dashlane. Dashlane es otro Power Manager bastante completo y Ese no lo seguro. conozco. Así que ese me lo estoy. Dashlane, OnePower y Bitwarden para mí son los tres que, entre esos tres tenés que elegir uno y alguno te va a gustar. Eh, Bien, bueno, en cuanto a los Bitcoin, bueno, obviamente usar fondos que vos solo custodias los fondos, salvo que seas una persona, no sé, vos me decís, tenés 70 y pico de años y ya tengo, viste, no sé, mi viejo pienso, viste, y mi viejo es muy jodido con la autocustodia. Cosas así, viste, no sé, pienso en gente mayor, viste, y es complicado la autocustodia. Pero si sos una persona medianamente que hoy en día está 100% lúcido, estamos bien, sabés dónde vas a guardar las cosas, autocustodia, el backup que te da la wallet, anotarlo, guardarlo bien en algún lado, camuflado incluso en ese lado, o sea, agarrar un libro y ese libro cada 10 páginas mete una palabra, anotada en un margen, no sé, usá lo que vos quieras, ¿no? Pero fíjate que si le cae agua, no sea algo que sea resistente al agua, que no sea papel de fax, bueno, papel de fax soy muy viejo, eso demuestra, ¿no? El papel de fax ya no existe, porque no existen más los fax, pero bueno, papel térmico sería. Bueno, nada, ese tipo de cosas. Eh, Justo dentro del papel de fax me vino justamente porque tuve un quilombito hace poquito no, anotaciones en un papel térmico que quedaron viejas y ya no se leían, ¿viste? No, no nada que ver con Bitcoin, no, pero era necesario unos comprobantes de pago que tienen más de 10 años, ver qué decían y estaban en papel térmico. Y nada, en fin, no se leía, completamente ilegible. Bueno, volvamos. Bueno, nada, y recomendaciones de seguridad, obviamente que si entra un mail, tratar de ser lo más sensato. No cualquier, espera, no correr cualquier software en tu máquina, eso es vital, súper importantísimo. Yo era de craquear aplicaciones y demás, pero con eso hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Así que cuando te bajas software hay que tener muchísimos cuidados, muchísimos. Casi diría que ahí tenía que tener una máquina para eso y punto, ¿no? Porque por ahí viene de todo. ¿Qué más? Bueno, Relacionado con mucho esto hay más me una acuerdo. pregunta ahí que se relacionada a las wallets, ¿no? De bajar la wallet, crear la billetera, eh, mandarle fondos a esa dirección y esa wallet desinstalarla y quedarte con el backup. Esa es dice, ¿sirve o es muy básico? No, sirve, está perfecto. Ahí la pregunta de Nico. No, no la vi, esa está más abajo. Sí, cinco, hay cinco new por ahí. Las miro, me quedaron las otras por arriba abajo. Bajar una web, enviar BTC de sección y luego desinstalarla. No, sí, está perfecto. Eso, de hecho, hay gente que recomiendo hacer eso. Es completamente válido. Si no usas los bitcoins, los tenés súper ahorro, ¿para qué te vas a tener el celular ahí siempre accesible, ¿no? Es válido. Y si no es muy demasiado fondo, ¿para qué también gastar en una hardware wallet? Exacto. Una hardware wallet es justamente lo bueno de la hardware wallet es que evita esto del tema del hackeo de la computadora. Eso es lo bueno de la hardware wallet, ¿no? Bueno, si sos una persona que sentís que tu computadora puede estar comprometida porque bajaste software pirata o alguna cosa, bueno, la hardware wallet te evita eso. Básicamente estás viendo en una pantallita fuera de la computadora a qué dirección estás mandando y tenés que autorizarlo en esa pantallita fuera de la computadora, ¿viste? Eso es lo bueno de la hardware wallet, no hay mucho misterio, ¿no? Más allá de un montón de cosas, si nos ponemos en tecnicismo de qué es lo bueno en una hardware wallet y demás, que a mí me encantan esos tecnicismos. ¿Y qué hardware wallet es la que más recomiendo? Me preguntan acá. Eh, Buena pregunta. Me gustan Trezor y Keystone. Trezor está por lanzar algo en unos días. Ahí quiero ver que estoy muy interesado en ver qué es. Pero soy más que nada por quién está detrás de las empresas también me meto, ¿no? Porque no sé, hay otras wallets que son muy buenas, pero no estoy atrás de la gente que las maneja, no sé, Ledger. Ledger puede tener un montón de cosas buenísimas, pero y las wallets tener
ser buena en cuanto a la wallet, pero después la empresa es un desastre en un montón de otras cosas, ¿viste? Que se filtraron todos los mails de los vendedores, de la gente que compró, eh, con lo cual a toda esa gente hoy en día le están llegando mails tratando de hackearlos, simulando ser Ledger para que manden su seed, ¿viste? Cómo se maneja la empresa no me gusta mucho. Después está la gente de Colcar, que también son súper fundamentalistas, están muy buenos, pero la wallet es demasiado compleja. Y ya ahí ya es un problema, porque que la wallet sea demasiado compleja es un problema, porque tenés un problema de inseguridad de vos, de tu propia ineptitud. ¿Viste? Si vos tenés una wallet compleja y el usuario no tiene conocimiento para manejar esa wallet, eso es un problema, porque el tipo puede perder los fondos por no saber hacer las cosas en esa wallet. Con lo cual la wallet hardware wallet tiene que ser medianamente sencilla, ¿no? Para que pueda usarla cualquiera. Así que soy más de Trezor y Keystone, me parece que son las dos que más me gustan hoy en día. Hay varias más, no estoy al día, salieron tantas últimamente, eh, que bueno, hay mucha variedad de mercado de wallet que nunca probé, ¿viste? En otra época yo salí una hardware wallet y la probaba, ¿viste? Hoy en día no tengo el tiempo para agarrar y ponerme a hacer testing de hardware wallet, ¿viste? Hay demasiadas. Hay dos que son Pero una, la Seed Signer y ahora la Shade Plus, que con ESP32 la podés levantar con open source, open hardware. ¿Qué opinas bien, de esos tipos de wallets? Así, es mucho más básico eso, la Seed Signer, la otra no la ubico. la Shade Eh, de Blockstream. la Shade, de Shade, ok, de Blockstream. Ok, no la conozco en cómo funciona. Imagino que es más que un Seed Signer la Shade. Es una wallet en serio, ya tipo Trezor. Ya está la Eh, versión ya que viene industrializada, digo, ok, que tiene la Shade básica, la clásica y sí, la Plus, que es open hardware. Eh, ok. y después, Estás bueno, más está en la tema Seed que vos, te Signer. tenía que preguntar a vos. Pero, No, no, digo, por digo, ahí en las serio. conocía, digo, por No, ahí no, en tenía serio. algo. No, no, Shade la escuché nombrar además, pero no conozco a nadie que la use ni siquiera. A ese nivel voy con Shade. Ah, ok, No listo. conozco a ningún, Hola. no tengo nadie. Ahí va, estás vos. Pero Estoy bueno, charlando. ok. Pero A ver, bueno, pero no, no, nada. Trezor a mí la sigamos empresa es ahí. seria y me gusta, y en punto, y la filosofía que está detrás me gusta también, así que por eso fui siempre de Trezor. Listo. Y Estrellita Keystone para después Trezor. salió y me gustó que el Keystone tiene el tema de ¿cómo lo llaman? El air gapped, ¿no? Que vos, la wallet no tiene que estar firmás completamente offline, ¿viste? Eh, y también la tiene eso, Coldcard y bueno, algunas otras. Pero bueno, nada, hay muchas hoy en día. A ver, sigamos con preguntas. Había una. Si corro mi propio nodo, no corro mi propio nodo, en una época sí, hoy en día no. Coronox, no, core de todo, sí o sí. Ahora, si querés, charlamos de eso. Vamos a terminar la pregunta y ahora nos tiramos al Coronox. A ver qué más, porque ahí creo que tengo que preguntar, es contar más. Si espera una subida, Matías, si se espera una subida de precio para fin de año, y está bajando, ¿eh? No sé, no, yo nunca se le hablo de precio, siempre, si me preguntan de precio, siempre les respondo ya, La se va a pregunta cero, ¿viste? última. La pregunta última justo es, ¿se va a cero? No la vi Se esa va a todavía. cero. Se va a cero, exacto. No, 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 no. Pero no, a ver, te doy ¿cómo surgió Se va a cero? Dice, bueno, ahora lo cuento. Pero no, en cuanto a bull market, la verdad que tuvimos un all-time high hace poquito con 0 en 3 retail. Yo estoy acostumbrado a que los bull market tenés a Bitcoin en todas las noticias, viste, en todos lados. Con lo cual eso me daba a pensar, Bitcoin va a seguir subiendo, ¿no? Porque no está en todos lados Bitcoin, no están hablando de Bitcoin en todos lados, ¿viste? Eh, Hoy veía fotos en Hong Kong como a gente haciendo cola para comprar oro en Hong Kong. Eh, el Bitcoin, cuando tenías bull market, tenías esa locura, ¿viste? Veías colas en lugares para comprar, los exchanges explotados, no tenían tiempo de validarte las fotitos del pasaporte, los exchanges, porque no daban abasto a todas esas cosas, ¿viste? Eso no lo vivimos. Pero ojo, tal vez no viene nunca eso, ¿no? El mercado ya está súper institucionalizado hoy en día y parece ser que la batuta la maneja no el retail, sino el institucionalizado. Eso parece ser lo que está pasando, ¿no? Porque pese a estar en ATH, los noticieros no hablan de Bitcoin, creo. Saben, hoy el noticiero no existe tanto como en otra época, pero me refiero a que no está en el auge de todos, ¿viste? No me estuvo llamando gente, Franco, vos que sabés de Bitcoin, ¿qué hago? No sé qué, ¿viste? Esa cosa locura que veíamos en otros momentos cuando había
ATH, para que no esté en tema, ATH es All Time High, precio récord, All Time High, no la tuvimos. Con lo cual a mí me Para ahí daba, todos los que te eso me conocen da, ya están todos en Bitcoin. claro, pero eso está bueno, porque es como que eso me da pie, que puede ser a subir, pero tampoco eso me da pie también que no puede bajar mucho más, porque la gente que está en Bitcoin ya está como un poco más seria en Bitcoin, creo. Eh, Creería. No tenés ese inversor asustadísimo que compró recién y vende mañana, ¿viste? Creo que no. Así que no, está bien. ¿Y cómo surgió el Cero? Nada, simplemente cuando alguien preguntaba en el grupo de Facebook Dico en Argentina, que era un grupo que tenía mucho movimiento y sigue teniendo mucho movimiento. Hoy en día yo casi no uso Facebook. Sigo teniendo la cuenta, pero no lo uso, el Facebook. Sigo teniéndolo y ese grupo sigue teniendo actividad. Alguien preguntaba cosas del precio y yo siempre respondía se va cero. Me he hinchado las pelotas que preguntan del precio en otros temas, en realidad. Era como una forma de respuesta de no me jodan, se va a cero, listo. Y la gente del foro ya sabía que estaba boludeándolo y algunos otros que pensaban, no, dije se va a cero, no sé qué, y se armaba todo el quilombo por una estupidez que decía yo simplemente para sacarme encima al tipo que estaba preguntando eso, o medio boludearlo en cierta manera que preguntaba de precio. Pero bueno, vino de eso, el se va a cero. Leí que encaben a poner impuestos para las criptos, pero no sé bien, ¿es así? Bueno, eso, por lo que vi, yo no estoy en tema, pero retuiteé algo de eso, pero después me respondieron y tengo abierto en una solapa el tweet como para ver las respuestas que me tiraron. Las miré por arriba, pero todavía no las vi. Aparentemente creo que lo que pasó es que definieron cómo se paga ingresos brutos en los exchanges de Argentina, de Cava, de Capital Federal. Creo que es eso lo que estás hablando, Jessica. Con lo cual eso creo que es como un 0,6%, no sé cómo es, o 6%, no sé cuánto, no tengo ni idea, pero es sobre las ganancias del exchange o sobre la comisión del exchange y no sobre todos los bitcoins que estás operando. Algo así. Que antes estaba, creo, eso medio en un limbo, porque en realidad no estaba aclarado y si te lo tomabas literal era sobre la venta del exchange en sí, la venta de la operación completa. Que los chain creo que no lo llevaban a cabo porque era irreal. Bueno, puedes hacer el ingreso bruto sobre la venta del Bitcoin en sí porque sería un montón sobre cada uno. Eh, Nada, entonces estaba mal redactado, dice acá Karim. Sí. Bueno, nada, está ese tema, pero no sé, yo la verdad, impuestos en Argentina no soy experto, ya no vivo en Argentina hace bastante y no quiero saber nada de impuestos de Argentina, por favor. Era una locura todo eso. No, Porque no no, te te hacían gusta declarar eso. y te hacían declarar los bitcoins en bienes personales, además. Es una cosa de privacidad completamente loca. Ojo, no es el único país, ¿no? Que hay muchos países en el mundo que te hacen declarar lo que tenés. Eso era una falla de seguridad total, porque cualquier empleado del fisco sabe esas cosas, ¿viste? No, era una locura. Pasa la clave O sea, si hacía las privada, cosas en Hernán. regla, obviamente no, pero no es, No, tenías que vivir por fuera, pero si querés vivir una parte por dentro, porque no sé, querés comprarte en un futuro una casa y poder justificar los fondos, ¿viste? Y es un problema Argentina, porque nada, el bienes personal es un impuesto, otros países, no sé, no tienen impuesto al patrimonio, ¿viste? Entonces no te preguntan qué tenés, te preguntan cuánto ganás todos los meses. Bueno, si vendiste Bitcoin, a lo sumo tenés que pagar ganancias sobre las ventas, pero no te tenés que pagar ni impuestos, ni siquiera decir qué es lo que tenés ahorrado, ¿viste? Es todo un tema, el tema del manifestar qué es lo que tenés de privacidad. Bitcoin se lleva mal con todas estas cosas, ¿viste? Y ya lo vemos en el mundo, ¿viste? Hay problemas de inseguridad con el tema de Bitcoin y todo eso. Ha habido secuestros, hay un montón de cosas jodidas que pasan en el mundo con el tema de cripto. Que el impuesto, que el fisco te haga declarar cuál es tu tenencia es una locura. Pero bueno, es así. Y no creo que bienes personales por ahora no creo que se vaya, así que bueno. Pero bueno, por suerte no tengo que lidiar con eso. Bien, sigamos. Tenía la de Corninox, la voy a dejar para un toque más adelante. Karin, ¿qué fue lo más loco que te pasó gracias a Bitcoin? No tengo ni idea. No sé, ahora me sorprendés así con esa pregunta. ¿Qué fue lo más loco que me pasó? No sé, no sé, cosas random. Ahora ha habido montones, ¿viste? Porque la verdad que fueron muchos años de mi vida dedicados casi full time a cosas relacionadas a Bitcoin. Hoy en día la familia me lleva más tiempo, pero en una época que era todo Bitcoin, ¿viste? Era todo relacionado a cosas, o proyectos, o startups, o lo que sea relacionadas a eso siempre. Con lo cual
debe haber un montón de cosas. No sé qué responderte, así que no. Bueno, voy a Core versus Nodes, que es el tema de momento dentro de la comunidad bitcoiner más radical, digamos. Eh, para quien no está en tema, Core es el nodo tradicional y más popular de Bitcoin, que es lo que usan generalmente eh, los nodos. Pero bueno, la infraestructura se monta en ese nodo generalmente, ¿no? La infraestructura de exchange y de cosas. Si bien algunos pueden hacer su propio software, tratan de imitar a cómo reaccionaría ese nodo de Bitcoin Core. Y Bitcoin Core es ese nodo que es un derivado básicamente del Bitcoin de Satoshi Nakamoto, de la primera versión, que la llamó Bitcoin, ¿viste? Después le agregaron el core como para diferenciarlo de otras wallets y no sé qué, pero es básicamente el software de referencia, se le dice, la manera correcta o linda de llamarlo. Que bueno, hace rato que es este Bitcoin Core, que es open source y cualquiera puede participar, digamos, hay unos developers y un grupo de developers que participa. Y bueno, ha habido algunas diferencias que ha hecho que otra gente ha hecho otro nodo que se llama Bitcoin Nodes con K, que en realidad es un fork de este nodo, o sea, es un software que le cambiaron algunas cosas a Bitcoin Core e hicieron este Bitcoin Nodes, que existe hace muchísimo en realidad. Simplemente que ahora se empezó a hacer popular porque, bueno, ante este debate sobre un cambio, que ahora voy a contar cuál es, este otro fork de Bitcoin Core hizo las cosas distintas y trata de censurar transacciones. Básicamente es que si vos tenés este nodo, cuando recibís una transacción, si esa transacción recibe mucha información no monetaria en algo que se llama, hay un opcode, o sea, una instrucción de código de Bitcoin que se llama opreturn, que existe hace mucho y que te permite grabar información no monetaria de Bitcoin, ¿sí? Pero estaba muy acotada en espacio. El Bitcoin Core que recién salió, que es la versión 30, liberó ese espacio a todo lo que permita el tamaño de bloque, ¿no? O sea, máximo 4 megas puede ser un tamaño de bloque y hay una parte que está reducida a 1 mega. Bueno, es muy técnico esto, pero bueno, básicamente es que esta parte que se podía usar de una transacción para agregar datos ajenos a la transacción, como puede ser texto o cualquier cosa, el nueva versión de Bitcoin Core, la 30, lo amplía a todo lo que se pueda en el bloque. O sea, vos podías tener una única transacción con un montón de datos. En realidad no por otras cosas, pero bueno, más o menos, la idea es esa. Bueno, ¿y qué pasó? Hay gente que no le gusta esto, porque dice, no, pero se va a llenar la blockchain de transacciones que no son gente enviando Bitcoin, sino gente grabando NFTs o otras transacciones monetarias arriba de Bitcoin. Bueno, ese es el debate, ¿no? Y esta gente dijo, no, yo no quiero que eso pase y creó un nuevo nodo que esas transacciones las rechaza, ¿no? Y no las transmite al resto de los nodos. Pero ¿qué pasa? Esto es una solución poco seria. Más allá de que Nox es un software poco serio por quién lo generó y por cómo se fue dando, es larguísimo el tema, ¿no? Pero habría que hacer un podcast de esto solo, pero seríamos 5 solo hablando, o menos. Pero el tema es que si vos haces eso, vos hoy en día podrías crear transacciones de Bitcoin, podés poner información no monetaria de Bitcoin en una transacción simulando ser información monetaria. O sea, por ejemplo, vos, Seba, podemos crear una dirección que no existe, que empiezan con PC1 y tu nombre, Sebastián, no sé cuánto. Y vos no tenés ni la private key de eso ni nada, simplemente estás usando el espacio de la dirección o después de la firma para grabar cosas que son otras cosas, pero el nodo no sabe distinguirlas, no sabe que la dirección esa no existe. Vos ves Sebastián algo, entonces vos podrías grabar información monetaria, no monetaria, simulando ser monetaria. Lo cual para Bitcoin es pésimo, porque ese saldito que queda con fondos, con información no monetaria, todos los nodos por siempre tienen que estar auditándolo y demás. Entonces, en cambio, cuando vos usabas esta parte de la transacción, se llama OP-RETURN, el resto de los nodos simplemente la guardaba e incluso después podía borrarla, porque no le sirve para nada esa información. Si no la quiero, la borro. Pero no tenés que andar
recordándola por siempre hasta la eternidad, ese saldito que quedó en esa cosa. Entonces, si vos no podés combatir el spam de esa manera, mejor al menos que ese spam se haga de esta manera, que se puede borrar después de descargado, que te lo terminen haciendo por las malas y lo terminan haciendo simulando ser una transacción monetaria que queda por siempre en el nodo en todos los nodos de Bitcoin, ¿sí? Entonces, lo que hizo Core es, digamos, bueno, si la gente no le alcanza el espacio que venía en este opcode, que se llama Retrum, para grabar cosas no monetarias, y están empezando a usar otra parte que nos duele más que lo haga, mejor démosle más espacio y que lo hagan por las buenas en vez de que lo hagan por las malas. Básicamente es eso, ¿no? El spam es inevitable. Si queremos que Bitcoin, cualquiera de nosotros pueda utilizar Bitcoin de manera incensurable, no vas a poder evitar el spam. Mejor que al menos el spam sea de la manera más inofensiva posible. Estoy resumiendo todo de una manera muy bruta, pero es muy difícil explicar todo. Además tenés otro problema, que esto estaba trayendo otro problema, que es que los mineros estaban empezando a minar transacciones que nunca habían llegado a ningún nodo. O sea que vos estabas yendo por atrás de la red a los mineros diciendo, che, minero, miname esto. Y esa transacción no la había recibido el resto de los nodos, ni siquiera la había recibido el resto de los mineros. Con lo cual ahí se estaba armando todo un sistema por afuera que no está bueno que se dé. Y nada, tampoco puedes evitar que un minero mine una transacción que tenía spam. Si el minero quiere hacer spam, peor todavía, pero bueno, tampoco puedes evitarlo. Así que bueno, que el tema, que las leyes de mercado vayan estabilizando qué puede ser spam y qué no, y termina siendo lo mejor. O sea, lo quise resumirme así. Creo que no se entendió un carajo para el que no está en tema, pero bueno, el que está en tema entendió y más o menos, y el que no está en tema, nada. Che, háblenme por privado en Twitter y voy a tratar de aclarar el tema. Van a Twitter, a X, Fran Amati, me mandan un mensaje privado y nada, y me pregunten ahí de esto y voy contando cómo funciona y qué más cuál es la filosofía detrás de cada nodo. Yo creo que Bitcoin Core va a seguir siendo el nodo de referencia, el nodo más popular y no tengo ninguna duda de esa. La gente más grosa en cuanto a Bitcoin, que eso es lo que a veces uno mira, ¿no? También coincide con eso, no sé, los developers como que yo más respeto, que son Gregory Maxwell y Peter Wool. Los dos están alineados que lo que está haciendo Bitcoin Core es lo más correcto y lo más lógico para hacer ante la situación que tenés spam y viene el spam y qué hacemos con el spam. Nada, están todos alineados en eso y coincido yo con ese criterio porque, por un lado, por mi filosofía de que Bitcoin quiero que lo pueda usar cualquiera, no voy a poder impedir que alguien lo use para spam. Así que bueno, nada, es eso, es más que nada, es un debate técnico sobre cómo manejas el spam, se podría resumir. Igual Eh, siempre que quiere spamear va a tener que pagar. Claro, o sea, por eso, que lo solucione las leyes del mercado lo solucionen y punto, pero andar queriendo censurarlo. O sea, ojo, la gente de Nox tiene las re buenas intenciones y conozco a chicos, si bien el developer principal, Luke Dashir, es un loco de mierda que está sumamente chiflado, varios de los chicos que están por ahí con él difundiendo Bitcoin Nox son bastante serios y saben, lo tenés a gente como Gia, como Zuko. Bueno, a Chris Guida está ahí en Twitter siempre difundiendo a Bitcoin Nox y es el que más me dolió de ver, porque ahora hasta Nick Szabo está hablando de esto y está de ser al lado, pero Nick Szabo no está en tema, ¿viste? Está en otro mundo. Pero Chris Guida para mí es un chico que sabe, está muy en tema, lo conozco en persona, ¿viste? Sé cómo piensa y me como digo, fuck, ¿por qué él está pensando que hay que ir por ese lado? Es como que es el único factor humano que me hace dudar. Digamos, hay un solo persona humana que veo que respeto que está por ese lado. El resto sé que no saben del tema o como Nick Szabo, que es un grosso, pero creo que no está en lo técnico ya en este tipo de debates. Así que bueno, nada, creo, para resumiendo lo de Bitcoin Core Nox, escríbame por privado en Twitter y prometo responder. Fran, hablábamos, cuando hablábamos del AMA, de esta discusión de Bitcoin Core, Bitcoin Notes, hablábamos de otra discusión que une el ecosistema y de la guerra de los bloques. ¿Querés contar un poco cómo era en esa época y Y cómo bueno, lo esto es, viviste? es más o menos lo mismo. Este debate que se está viviendo ahora se vivió en 2017 Digo, de de la forma parte muy humana, parecida. ¿cómo fue? Porque ahora, bueno, a Chris también lo conozco, nada, me he matado la risa, digo,
tipazo, digo. Es un grosso. Pero por qué está con Knots? Bueno, pero bueno, digo, la parte humana, digo, de esa época, digo, porque, bueno, para quienes ponen en contexto, entre 2015 y 2017 hubo una discusión del tamaño de los bloques. En ese momento, bueno, después se resolvió que no se iba a cambiar el protocolo de Bitcoin, no iba a cambiar el tamaño del bloque, lo que se cambió es la forma en que se firman las transacciones. Pero bueno, Fran, digo, más allá de la discusión técnica y demás, digo, ¿cómo No, lo viviste vos a nivel, así como ahora acabas de decir, che, ¿por qué Chris, digo, está en no, otra? Pero yo era ¿cómo fue en esa el loco más época? militante de Latinoamérica. Yo creo que era yo en toda Latinoamérica fui el más militante de esa guerra civil que tuvimos los Bitcoiners, que nos matábamos entre nosotros. Pero nada, era todo el mundo corpo apoyando un protocolo y la gente normal apoyando otro, los chicos. Nada, y cómo se. Nada, fue un debate de que dio lugar a Bitcoin Cash. Para quien no está en tema, fue así que surgió Bitcoin Cash. Básicamente hay gente que quería cambiar el protocolo de Bitcoin a ciertas cosas y otros dijimos no, porque eso no ayuda a la descentralización y solo va a poder ser el nodo, una gran corporación y nada más, y no vamos a poder auditar las transacciones solo nosotros, y eso va a llevar a que Bitcoin termine en los gobiernos, terminen dictaminando quién puede usar Bitcoin o quién no, que puedes usar Bitcoin, pero no más de tantos fondos, no más de tanto dinero, y nosotros estábamos peleando más porque Bitcoin puedas usarlo sin límite de fondos y no me rompa las pelotas, y nada, yo quiero mandarte Bitcoin a un lugar que tiene cepo cambiario y me deja mandar, no me jodas, ¿no? O quiero nada de control de capitales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Déjame mandar a Bitcoin a través del mundo por lo que sea. Y nada, y el tema de la otra gente que fue la que terminó siendo Bitcoin Cash, tiene una filosofía que, al menos para nosotros, llevaba a que Bitcoin sea muy centralizado y muy dependiente de ese tipo de ataques, ¿no? Porque nada, básicamente el blockchain serían hoy en día tantos y tantos tera de información, si se usara en serio, que nada, nadie podríamos tener el nodo, y el nodo habría unas pocas copias del nodo en el mundo, y esas pocas copias serían súper fácil censurables y apretables, digamos, por un gobierno para decir, si estas transacciones no las proceses y punto, ¿no? Poner un debate técnico, pero tenía toda esa beta filosófica de qué queremos que logre ser Bitcoin, ¿no? Si no, Bitcoin va a terminar siendo ser como el sistema bancario tradicional, decíamos algunos. Bueno, Y bueno, eso llevó a un debate serio y profundo de debate, de quilombo, decir, bueno, algunas empresas decían, vamos a ir por este lado, otras por el otro, y eso era un quilombo además, porque si vos tenías Bitos en ese exchange, depende ese exchange, cuál de Bitcoin decía que era el posta, era a cuál podías retirar, ¿viste? Era era un desconcierto total y un caos total, haciendo lobby entre empresas para que hagan una cosa o hagan otra, hasta que, bueno, medio que los que estábamos en nuestro bando, medio que ganamos, pero ganamos en cierta manera, porque Bitcoin siguió siendo Bitcoin, pero la otra gente igual hizo el Bitcoin Cash, ¿no? Que bueno, no fue tan exitoso y demás, pero en ese momento no se habían hecho otros Bitcoin, ¿viste? Fue un debate muy grosso por eso. Era, ¿cómo vas a hacer otro Bitcoin? ¿Viste? Bitcoin Cash. Después surgieron tantos Bitcoin que Bitcoin bueno, SV, Bitcoin creo eso. que todo fue positivo ese quilombo, si bien fue un quilombo grande y el precio también se afectaba por ese quilombo, viste, todas esas cosas. Creo que fue positivo porque nada, terminamos viviendo lo que fue una guerra de bitcoins con distintos Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, un montón de criptomonedas que se hacían llamar Bitcoin, que venían del mismo origen de Bitcoin, pero se iban dividiendo. Nada, mejor, yo siempre pienso que Bitcoin es mejor, que cuantas mejores fricciones y cosas las vaya superando y sobreviviendo, mejor. Así que el hecho de que haya pasado eso, mejor para mí que no haya pasado, porque si no significa que puede pasar en el futuro. Medio que haya pasado, porque ya experimentamos qué pasa cuando, socialmente, incluso cuando hay muchos Bitcoin. Nada, los se adaptan al final, ¿viste? Terminan poniéndole a uno, van a terminar eligiendo, cuando el tema es cuando está el debate del nombre, quién es el Bitcoin posta, digamos, el Bitcoin a seca, ¿no? Ese es tal vez el más difícil, el debate jodido, pero bueno, generalmente las empresas tratan de ser lo más razonable posibles, y ponerle al más popular y demás. Pero bueno, nada, eso fue lo que pasó y es un poco lo que está pasando ahora, porque la gente de Bitcoin Notes quiere hacer un hard fork o un soft fork creo, ahora con nuevas reglas de Bitcoin para evitar esto del spam, pero la verdad que no tienen forma de evitarlo, no hay manera técnica. Eh, Cuando es irremediable, mejor que se haga de la manera que vos querés que se haga, a que se haga por las malas. Y bueno, eso es lo que más o menos
tal consenso. Bueno, Fran, la verdad que casi está, digo, tocaste con esto los puntos que son, como ese punto donde se une la parte tecnológica con la parte humana o filosófica. Porque bueno, ahí el protocolo, bueno, incluso ahora que lo nombraste, lo iba a citar a Chris Heath, digo, que esa charla de todos los protocolos son igual, digo, al fin y al cabo son toda la tecnología, es la misma tecnología de fondo. Hay una cuestión criptográfica que se graba en una base de datos que está en formato de bloques y al fin y al cabo eso es lo mismo. Son pequeños cambios, pequeñas diferencias que tienen que ver más con lo humano que con la cuestión, la diferencia tecnológica en sí, sino de cómo parametrizamos esta tecnología, ¿no? Como, ¿qué es lo que está diciendo vos? Bueno, al final es no es el fondo del core de la tecnología, sino que es una cuestión de, por así decirlo, parametrización. Me gustó esa palabra que usé. Eh, entonces digo, acá viene digo, la parte humana digo, y por eso estás también en esta charla, digo, porque si bien es charla introductoria a Bitcoin, y la idea es explicar Bitcoin desde la parte humana, porque es, hey, entendemos el protocolo, digo, entender, digo, por esto que estás contando vos, y es un poco también como para ir cerrando también en el espacio, digo, como para ya entrar en las conclusiones. Pero un poco tiene que ver con esto, y por eso también la invitación, Fran, para que nos cuente, digo, esto que nos estás contando, tiene que ver con la historia de Bitcoin, tiene que ver con por qué estamos acá hablando de Bitcoin hoy, y por qué seguimos hablando de este tema, y por qué probablemente sigamos hablando en el futuro de Bitcoin. ¿Dónde está el valor? Que es, ok, hay una tecnología disruptiva, sí, pero solo la tecnología, o también hay un factor humano, y hay personas detrás de esa tecnología, y quiénes son esas personas, digo, qué es lo que piensan y cómo lo ven. Y bueno, el impacto que has tenido en tu caso puntual, digo, que esto, el único loco de Latinoamérica discutiendo sobre digo, el tamaño del bloque y Sí, sí, pudiendo explicarlo. estaba muy loco, ¿no? Pero también, pero, pero sí, era un solo. Además, mandábamos mails a las empresas y demás, ¿viste? Porque hubo mucho lobby empresarial en eso, ¿viste? Era como, las empresas habían firmado como documentos y públicos, ¿viste? Cartas de intención que nosotros vamos a seguir a tal bico, entonces era el tema de los clientes empezar a putear, decir, no, pero no, yo soy cliente tuyo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Viste? Todo flame Bueno, de war hecho, para todos lados. de lo que se habla es que toda la minería se había migrado para acá y como los nodos quedaron del otro lado, más de la mitad de la red de nodos quedó con el tamaño de bloque tradicional, pero todos los mineros estaban del otro lado con un tamaño de bloque más grande. Al final esos mineros, no, digo, porque acá viene el punto y acá viene la pregunta, digo, ¿cómo lo viviste vos? Porque el relato es ese, es, bueno, No, pero los no, lo que nodos son pasó los que fue, gobiernan, son los que toman la decisión, son los nodos. La minería no, digo, tiene poder, digo, a nivel social, estamos hablando, tiene poder, pero el minero no controla la red. O sea, al fin y al cabo la red está claro, o sea, controlada por vos como, los es nodos. como el consenso económico, o sea, el exchange tiene un nodo. Si el exchange se le llega a un bloque y ese bloque para el exchange es inválido porque tiene reglas de un protocolo distinto, te lo va a rechazar. Y el exchange no te va a aceptar ese Bitcoin. Así, y lo mismo mi wallet, ¿no? Onda, por más que el minero lo ponga en un bloque, si ese bloque, mi wallet o mi exchange lo consideramos si van válidos, no lo van a procesar. O sea que ese Bitcoin no existe en realidad, esa transacción fue inválida, no figura como una transacción válida. Así que bueno, depende mucho de todo, justamente los nodos y bueno, y los nodos con los que interactúas. Los nodos son las wallets, son los exchange, y eso termina importando más que el minero porque el minero a la larga va a tener que ir donde su Bitcoin sea reconocido. Por más que tenga un montón de minería, si el Bitcoin que me genera el minero, porque le cambió algo que para el resto es inválido, lo manda y no el exchange no se lo reconoce, no puede vender. Si mi wallet no lo reconoce, no puede hacer nada el minero. O sea, ese era el debate, onda. ¿Quiénes mandan en Bitcoin? ¿Onda los mineros porque tienen más poder de cambio? No, la verdad es que es el resto del ecosistema el que manda. Porque lo que paga el minero, dime, ¿qué vas a hacer el minero? ¿Vas a pagar toda la máquina y no nos va a mandar Bitcoin? Onda, hacelo, a ver cuánto tiempo aguantás, o sea, sin hacer eso. Además, dentro de todo, Bitcoin tiene esta solución que es pues, cambiar el algoritmo de hasheo de minería y dejas obsoleto a todos los mineros. Y eso se conversó también, ¿no? Era como
era el arma final o el final boss o la herramienta para lograr hacer, era la última solución, solo hay que hacerla en situación muy extrema, ¿no? Pero podés cambiar el algoritmo de minería de Bitcoin y todos los que tienen, todos los equipos de minería que existen en el mercado, ¡pum! Dejan de ser válidos y son completamente inservibles. Vayan a minar algún altcoin que Yo usa no el sabía mismo algoritmo de minería que digo, Bitcoin. se planteó en ese momento, digo, cambiar el Sí, sí, algoritmo, no, se cosas eso. planteaba, ¿no? Completamente, sí, se planteaba. Los developers de Bitcoin Core nadie lo decía porque nada, porque era como que el developer te tire eso, era como una amenaza muy fuerte. Pero justamente Luke Dashir, el de Bitcoin Core, el de Bitcoin Nox, sí lo decía. Yo en ese debate estaba con él, estaba del lado de él. Ahora estoy del otro lado, estoy de Bitcoin Core, pero en esa época estaba con Luke Dashir yo. Pero Luke Dashir está loco, es un tipo que está. A ver, hay quien tenga dudas sobre la seriedad de este tipo que generó Bitcoin Nox y que lo administra. Hay un. Jameson Loop hizo un muy buen artículo que yo esto no lo leí completo, pues larguísimo, pero y varias de las cosas las viví, con lo cual medio que ya no necesito leerlo, porque ya sé quién es Luke Dashir, pero él citó un montón de cosas controversiales del tipo. Y medio que está feo esto, porque es ir a atacar a la persona y no al software, ¿no? Estoy atacando a la persona, pero te das cuenta que es una persona muy inestable y que no puedes tenerla de maintainer y de developer principal de lo que vas a usar Bitcoin, ¿viste? Porque nada, es una persona muy inestable por un montón de otros temas. Es una persona que está en Bitcoin desde 2011, por lo menos, pero al mismo tiempo decía que no tenía ningún Bitcoin y después que juntó donaciones para le den Bitcoin y después lo hackearon y dice que perdió todo. Eh, y decís, ¿cómo? O sea, es un tipo que tiene un conocimiento mucho mayor al mío y cómo puede ser que lo hackeen así tan fácil. Onda, y nada, y se manejó de una manera muy desprolija en un montón de cosas. Así que nada, no es una persona para mí seria. Para Fran Eh, Amati valen más las personas que. no, Cuando no digo, es así. No, pero no, estamos hablando de open source, digo, de FOSS. importa el código, pero de la actitud, primero, a una persona que es maintainer del software, o sea, no puedes tener ese maintainer. ¿Sí? O sea, sorry, pero no se puede. O sea, el maintainer tiene que ser tiene que ser un dev respetable. Y tenés que Digo, no tener es. cierta reputación, porque es el que Ok. decide que un cambio se mergea o no se mergea. Y, viste, si tener a un tipo como este ahí, además es muy inestable. El tipo tal vez se enoja con alguien y tal vez te hace un cambio en Bitcoin y te lo mergeas y pum, y ahí vos terminás a la media hora, te bajaste el Bitcoin de ellos y cambió, no sé, cosa importantísima y nadie se avisó. Bitcoin Core es súper conservador, si hacen un cambio se publicita, se charla, se debate, después se manda un mail diciendo que de acá dentro de no sé cuánto va a cambiarse esto, se depreca la funcionalidad y igual sigue andando esa funcionalidad por no sé cuántos años hasta que todos se adapten al nuevo, ¿viste? Al nuevo RPC, ¿viste? Nada, es como, no tiene esa filosofía él, con lo cual nada, en un ataque de nervios te puede cambiar Bitcoin así nomás, no es una persona inestable. No es una persona estable para ser maintainer. El maintainer tiene que ser medianamente haber demostrado una reputación de que puede estar a cargo de eso. Eso no es solo con Bitcoin, más en Bitcoin igual, pero en cualquier proyecto de una empresa pasa lo mismo, ¿no? No puedes tener el maintainer del tipo que recién entró o un tipo que te das cuenta que es completamente inestable en tu repositorio. Eh, pero bueno, nada, está loco, pero bueno, yo siempre lo respeté igual, porque lo que me da bronca ahora estar en contra de él. De hecho, no le doné, pero una vez estuve por donarle guita cuando estaba esto del que se había quedado en la lona, aparentemente. Medio que me dio lástima, ¿viste? El tipo. Y después me di cuenta que nada, ni cuidaba los bitcoins cuando se los donaba, ni nada, ¿no? Entonces era mejor que, por suerte, no doné. Pero me acuerdo que en una época tuve una solapa ahí, había una plataforma para donaciones. Bueno, en fin. Pero me da bronca, porque yo siempre lo respeté porque era un loco lindo, en el sentido que era un tipo que no puede estar de maintainer, pero está bueno que esté porque te planteaba ciertas cosas y ciertos debates que está bueno que alguien los traiga, ¿viste? A veces. Y si el código que hace el tipo estaba bien, pero siempre y cuando haya alguien más que lo revise, ¿no?
Si el código está bueno, ¿por qué lo voy a rechazar a este tipo? Hay que tenerlo bien controlado nada más. Es como decir, bueno, miremos lo que está codeando, listo, que lo mire bastante gente, bien, pero de pronto, por ejemplo, Luke Dashir es que se le ocurrió cómo hacer Segwit. Bueno, Segwit es algo que Bitcoin ya tiene desde el 2017, ¿no? Pero cómo hacer Segwit sin hacer un hard fork. Cuando Peter Bull hizo Segwit, se pensaba que había que hacer un hard fork de Bitcoin para eso. Sorry, no me voy a poner ahora a explicar qué es un soft fork, un hard fork y demás. El que está en tema entiende y el que no, no. Sorry. Pero bueno, nada, se pensaba. Y a Luke Dashir se le ocurrió cómo hacer que Segwit pueda hacer un soft fork. ¿Sí? Como sea más fácil integrarlo. O sea que es un tipo que te das cuenta que es inteligente, razona, tiene un pensamiento que puede ser como developer muy bueno, pero, viste, mm, no es estable. Así que bueno, nada, por eso. Pero bueno, nada, yo creo que esto no va a durar mucho, esto de Bitcoin Core y Bitcoin Nox. Creo que francamente que Bitcoin Core va a seguir no siendo la norma. Ninguna empresa seria va a usar otro software que no sea Bitcoin Core. Y Bitcoin Nox quedará ahí como algo de culto para cierta gente, pero no va a ser mayoritario nunca. ¿Te parece que está bueno que esté la discusión ahora sobre la mesa? Está bueno, siempre se crea esta discusión, sí, está bueno. Es una discusión también muy parecida a la del replay by fee que hubo una época. Sí, hace 2 años, De hecho, 3. Peter Todd también la trajo. Y replay by fee, la filosofía fue más o menos la misma. Si vamos a tener que confiar en los mineros, eh, medio esto de tener una transacción que no pueda ser reemplazable, pero en la práctica sí es posible reemplazarla. No, y para eso hacer la que se pueda reemplazar y listo. El replace by fee hace que una Y transacción que ya fue blanqueemos. broadcasteada, pero no fue minada, la puedas reemplazar por una versión nueva que, no sé, hace algo distinto o mueve los fondos de manera distinta. ¿Sí? Eso estaba muy mal visto, pero al mismo tiempo era medio que era inevitable, porque si lo que importa es lo que está en el bloque después, si el minero te la minaba, simplemente no la estaba minando por ser bueno. Pero no está bueno que Bitcoin dependa de que el minero sea bueno. El minero tiene que hacer las cosas porque le es negocio hacerlas y punto. ¿Sí? No tenemos que esperar que el minero sea bueno, porque un día el minero va a ser alguien que no nos gusta y va a hacer las cosas que no nos gustan y no nos vamos a joder, sino. O sea, el minero tiene que hacer las cosas porque le es negocio hacerlas. Y hacerlas mal tiene que ser no ser negocio para el minero. Así tienen que ser las cosas. Y esto de andar confiando en el minero, no, la transacción se brocatea, pero confiemos, los mineros no van a agarrar la versión más nueva, van a agarrar, por más que tenga más fee incluso, porque vos podrías tirar yo te tiré una transacción de mi wallet, que va a tu wallet, con tanta fee, y después hago una misma transacción, que la misma fondos se los manda a otra persona, pero le pongo un montón de fee, para el minero es más rentable minar la segunda transacción, y a vos joderte. Y te jodés porque aceptaste mi guita sin estar confirmada. ¿Viste? Agarraste la transacción y nos fuimos, nos saludamos, nos dimos la mano y yo ahí cuando me di la mano mandé otra transacción. En general esas transacciones morían porque los nodos no las repetían. Pero si yo iba a un minero y iba por atrás al minero, toma la transacción, y el minero no se broadcasteaba en la red, pero el minero la minaba, porque era más negocio, no tenía forma de evitarlo. Con lo cual, esa pseudo seguridad no la quiero, la verdad, en Bitcoin. Y es un poco lo que pasa con Nox. Esto hay que censurar transacciones, pero al mismo tiempo el minero la puede poner igual. Pero para que esto es una ficción. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema, cerremos este tema. Bueno, no, pero digo, igual está bueno, Fran, digo, y era un poco la idea. De hecho, digo, este video, digo, después la idea es subirlo y va a quedar como base histórica también como para fundamentar esta parte, ¿no? Estas discusiones que aparte lo lográs explicar, digo, de una forma que, bueno, No, no, que no, lo maneja, creo que que no se maneja los entiende nada. Para conceptos. el que no está en tema, creo que no entiende nada, No pero bueno, agarra lo nada. que hace un fútbol, eso seguro, pero. Pero. Pero para el que está en tema, digo, che, digo, lo estás tirando demasiado, digo, estás tirando tan simple y dices, ah, claro, ok, digo, no era tan complejo. Y Después se está, lo voy a pasar. Estoy en gente, el otro día Pablo Basserman del Círculo Vicioso, viste, el podcast, me tiraba, no, tenés que hacer un hilo de Twitter de esto, viste, porque siempre que sale, opinó algo, retuiteó algo, y yo, no, eso no es así, está mal, dije algo así. Pero bueno, entonces explícalo, dice, ponete de tiempo a explicarme cómo es, porque necesitamos a alguien que explique esto. Y la visión, y digo, no tengo tiempo para ponerme un hilo de esto, ¿viste? Es un montón así, le voy a agarrar este link, cuando me des el link, agarro,
lo subo, lo mando, véanse, a partir del minuto tal hablo de esto y escuchen esa parte. Manda un audio y decir, che, pasar escrito este audio. Mira, yo Sí, opino que sí. tal cosa. Después escribilo vos y tuitealo. Pero hay muchos más argumentos, además, no estoy tirando todos los argumentos, hay montones de argumentos más sobre estas cosas, ¿viste? Estoy tirándolos más así por arriba, ¿no? Si se va, básicamente los argumentos principales son, si el minero lo va a poder hacer igual, mejor que lo hagamos de una manera que la transacción llegue a toda la red, ¿no? Porque si no, se va a hacer igual, pero por las malas esto. Por las malas en dos sentidos. Yendo directo al minero, entonces lo que dice la mempool, que la mempool son todas las transacciones que ven los nodos que todavía no están minadas, pendientes de ser minadas, la mempool pasa a ser inservible porque si las transacciones llegan directo al minero, porque coimean al minero, coimean, ¿no? No, no, pero paso o menos para que se entienda es eso. Es lo mismo que nada. Eso es un argumento que hay en contra de Nox. El otro argumento es, si se va a poder spamear, que se spamee de la manera más inocente o la manera menos perjudicial para el resto de los usuarios de la red. Ese es el otro argumento importante, y esos son los dos vitales. Y después, si querés agregarle un argumento de Japa, agregarle de Japa que Luke Dashir, el developer principal de Nox, está loco de remate y no es una persona de confiar. Como ese es pegar un golpe bajo, tal vez sí, tal vez un golpe bajo, pero es un tercer argumento que es realista. Así que con esos tres argumentos, digo, es lo que obvio ver. Y si vamos a referencia por autoridad, fíjate quién es la gente más seria que más sabe de Bitcoin developers, como Peter Bull y Gregory Maxwell, que son los dos que tengo ahí arriba en cuanto a estos temas, ¿qué opinaron? Y justo los dos se opinaron hace poco. Peter Bull, creo que no me acuerdo en qué sitio había tirado las opiniones muy bien, y Gregory Maxwell en Bitcoin Talk ayer lo hizo también, o antes de ayer, y lo tuitearon todo en la captura. De hecho, yo la tuiteé hace un ratito, el que se quiera ver que hablo. Hay un retweet mío de BitMEX Research, creo que retuitea BitMEX Research, que pusieron lo que opina él y argumenta todo bastante bien también, en inglés ahí, el por qué. Y nada, en resumen, nada, igual creo que es un tema, no va a ser tan importante como fue en su momento todo el 2017 esto. Eh, no veo poder ni empresarial ni de comunidad del otro lado. Está Samsung también de ese lado. Hay gente que me da lástima todo esto, porque hay como gente que va, no sé, llega como Zuko y Chris Guida, digo, ¿qué? No, lo quiero a mi lado, pero no. Y digo, para ir cambiar de tema, digo, ya digo, estamos cerrando. Hmm. Vos te contaba hace un rato, digo, de una charla, te estaba recordando una charla que diste sobre viajar y ser nómada, nómada digital y los pasaportes y Bitcoin. Hmm. Digo, para aquellos que les gusta viajar y que usan Bitcoin o digo, Sí. si querés tirarte unos tips, digo, como Uh, para... eh, bueno, Bitcoin para eso es lo más grande que hay, ¿no? Pero la verdad que medio que no hay mucho para decir. En otra época había más que explicar. Hoy en día el que usa Bitcoin meramente creo que más o menos se entiende. Puedes ir con la wallet tuya a cualquier lugar del mundo y pones el exchange y bueno, y vendés, obviamente, y liquidás de donde quieras. Eso hoy en día se puede. Pero en otra época te digo que era como una revolución el poder hacer estas cosas. Yo me acuerdo que tenía gente que asesoraba, no sé, un conocido que no sé, se mudaba a Chile y no sabía cómo llevar la guita a Chile. Y lo terminó haciendo con Bitcoin. Y ni siquiera con stablecoin, lo hizo con Bitcoin encima. Porque justo el exchange en China no le soportaba las mismas que stablecoin que el exchange de Argentina. No me acuerdo que en una época en Chile no había mucho. Había dos exchanges, estaba Buda y el otro era Crypto Market, creo. Y bueno, no había la misma stablecoin y nada. El tipo había vendido la casa en Argentina y quería llevar la plata a Chile, porque se fue a vivir a Chile, y no sabía cómo hacerlo con la plata. Y nada, lo hizo con exchange. Pero nada, era llevar un montón de plata que en otra época era todo una revolución eso. Hoy en día creo que la mayoría de los usuarios de Bitcoin saben que pueden hacer eso, no es tanto misterio, o sea, no tengo un tip mágico. Nada, los Bitcoin los tenés en la nube, viajás por todo el mundo y liquidás en el momento que tengas y bueno, tendrás la cuenta bancaria del país que prefieras tener cuenta bancaria, ¿no? Y que puedas tener cuenta bancaria, ¿no? Porque también que te abran la cuenta bancaria también es otro debate, ¿no? Pero bueno, lo bueno es tener
formas de liquidar que te acepten los bancos también. Ese tal vez es lo más complicado a veces, ¿no? Porque, viste, los bancos a veces si querés liquidar y vienen de cosas cripto, empiezan a preguntar más cosas, ¿no? Tener un poquito aceitado eso tal vez es lo más difícil. Bueno, hay exchange que son bancos como Sapo que te lo resuelven, pero te lo resuelven a un precio carísimo, cobrarte no sé cuánto por año para ser cliente, ¿no? Entonces es mejor tener otras soluciones o exchange muy desconocidos, o para el país en donde tenés cuenta sea muy desconocido, con lo cual no saben que la transferencia esa que está llegando es un exchange, porque no dice Coinbase. ¿Viste? Entonces, si usas un exchange de un lugar como de Argentina y viene no sé qué, tal vez no se dan cuenta tanto esas cosas. Pero sí, es lo más difícil tal vez, el tema que los bancos te permitan liquidar a veces más libremente y el origen de los fondos y todo eso, sobre todo en economías como la Argentina, que tenés un mercado informal gigante y donde mucho del cripto también va por ahí y los bancos eso medio que no pueden, ¿viste? Se choca con la realidad, sobre todo cuando vas al resto del mundo, ¿no? Que no están acostumbrados a que se maneje esa informalidad argentina y no tenés, no sé, acá en Europa no, yo no tengo el cambista, no tenés las cuevas, ¿viste? No puedes ir a vender Bitcoin a una cueva y irte con un fajo de billetes, eso no lo tengo. Existe, sí, existen ciertas cosas, pero te cobran una fortuna y es todo súper a escondidas, ¿viste? Es como, no, nos juntamos en el estacionamiento, no sé qué, y te cobran unos porcentajes que es una locura, ¿viste? ¿No? Este mercado de cuevas que tiene Argentina aceitadísimo, de ningún lado, en algunos lugares de Asia existe, creo, ¿viste? Bueno, probablemente en Venezuela, ¿viste? Pero son contados los lugares donde existe ese tipo de cosas. Eh, con lo cual, nada, pero no, de tips de eso no hay mucho hoy en día, ¿no? Es tener buenos, obviamente cuanto más cuentas tengas en exchange, cripto, aunque no las uses, tenerlas activas para poder, sí, tratar de tener varias. Y cuentas bancarias es un problema también en el mundo hoy en día, tal vez, porque te hablan de cuentas bancarias cada vez es más difícil. Antes entrabas a los bancos y pedías una cuenta y te la daban. Ahora es como, no, viste, tenés que venir recomendado, tienen que venir por algo, te van a preguntar un montón de cosas, viste, es todo un tema eso. Yo medio sin querer, yo era antibancos y no sé qué, y ahora me hice medio especialista en todos esos temas, sin quererlo, ¿viste? Porque bueno, es como tenés que aprender eso si querés mover fondos internacionalmente, ¿viste? Comprarte una casa en Europa y no sé qué, y eso implica mover guita y implica que está en Bitcoin y cómo haces tú, ¿viste? Y nada, es complicado. Pero nada, hay 20.000 formas y te da un montón de flexibilidad cripto que si no tuviésemos cripto, la verdad, no, sería mucho más complicado para los que viajamos mucho o tratamos de tener una vida medianamente nómada. Yo la verdad que cada vez soy menos nómada porque, bueno, con la familia es más difícil, ¿viste? Es complicado, ¿no? Pero bueno, viajamos mucho. No somos nómadas, pero viajamos mucho, ponele hoy en día, diría. Pero bueno, soy muy también de coleccionar pasaportes y esas cosas, pero no, eso es otro tema. Fran, bueno, creo que ya digo, te exprimí un montón, te exprimimos un montón. La verdad que es más que agradecido por sumarte. Es bastante tarde por allá también. Sí, Bueno, acá está tarde, noche. ¿Va ahí? ¿Es noche? Sí, también es noche. acá está empezando a anochecer en El Salvador, así que en Argentina es Claro, pero noche. vos qué horario tenés ahí. Acá son las 6 de la tarde, 6 menos 10 de la tarde. Más que Argentina, ok. No, es menos. O sea, en Argentina ya Claro, son las como México, ese más o 9. menos debe ser. Sí, como Sí, México creo que es. México no Cancún, México DF, sí. México DF, Eh, exacto. exacto, Cancún tiene el otro horario, ¿no? La semana pasada estaba por ahí. No, acá va a ser la 1 de la mañana. Acá Lisboa es O sea, esto. medio, Eh, sí. eh, Y no estoy en casa, estoy en el coworking. Así que con cuando la llego está necesidad todo del durmiendo. confort, digo, sin los chicos, sin la familia, digo que. Bueno, igual hasta ahora están durmiendo los chicos. Sí, lo que pasa es que mi depa es mucho, yo estoy diciendo cosas personales acá. Mi depa es No, muy no, dejá, chiquito. dejá. No, No, pero no, estamos. está todo bien, lo cuento, digo, tío. Pero no, mi depa es muy chiquito. Si estoy haciendo una call como esta, en mi depa pasa mi hija, o sea, mi escritorio está en el living. Y nada, mi hija pasa jugando, no sé qué, es inevitable, ¿viste? Anda a frenarla. Nada, así que se vuelve complicado todo, ¿viste? El año que viene me voy a mudar a un depa más grande, donde voy a tener un escritorito, un rinconcito para mí, voy a poder hacer las calls más en paz. Pero nada, es el departamento
que alquilamos cuando nos mudamos a Lisboa y nada, éramos una pareja recién casada, sin hijos, ¿viste? Y bueno, a medida que la familia crece, el departamento se queda chico. Y bueno, nada, el año que viene espero estemos en el nuevo ya. Mientras tanto, el coworking para hacer las calls y esto, por si no sobrevivimos. Funca. Che, Fran, la verdad que buenísimo. Más que agradecido que, bueno, porque hayas respondido hasta la batiseñal. Eh, Así que nada, es parte de este espacio, la verdad que es súper valorable que te sumes también em, y además aportando desde la experiencia y también, digo, discusiones que son actuales, que todavía te mantenés activo, digo, como no todos los bitcoiners se han mantenido tan activos quizás en por lo menos en la discusión filosófica, ¿no? Sí, o sea, yo leo todo, pero me cuesta mucho tener tiempo para, por ejemplo, este hilo que me falta. Yo creo que el Franco de otra época hubiese de hecho 20.000 hilos explicando Bitcoin Core o Bitcoin Notes. Hoy en día tengo tiempo de leerlo por interés mío, porque me interesa, y también porque estoy invertido en Bitcoin y me interesa que mi inversión también vaya por el lado que me gusta. Obviamente leo todo, pero no tengo el tiempo de difundir que tenía antes, ¿viste? Porque yo sé que el Franco de otra época hubiese hecho no sé cuántos hilos y demás, y eso no lo hice. Pero estoy en temas, o sea, leer las cosas las leo, tal vez no me bien salieron, no sé, dos días después, 3 días después, pero las leo. Pero bueno, sí, trato de mantenerme al día, pero es un interés porque es pasión en realidad también, ¿no? Es un poquito, es eso también. Hay un bichito ahí de interés. Autodefensa y pasión. ¿Mm? Digo, el bichito del interés, digo, de querer mantenerte ahí, digo, sigue activo, sigue vivo. Sí, pero no es por seguir vivo, es simplemente porque me gusta en serio, ¿no? Lo disfruto. Sí, sí, O sí, sea, pues. Bitcoin sigue siendo una de mis pasiones, sigue siendo, más allá de ser ahorrista, sigo pensando la mayoría de las cosas. Por más que Bitcoin hoy en día es mucho más institucionalizado y están los ETF, ¿viste? Es todo, es otro mundo. Pero el Bitcoin se sigue pudiendo usar de la misma manera que queríamos usarlo antes, ¿eh? Eso es lo bueno. Si un día querés hacer una operación P2P, se sigue pudiendo hacer. Te mudás a otro país y te llevas la guita con vos, sigue pudiendo hacerse. Que no tiene inflación más que la parametrizada, sigue siendo así. O sea que los fundamentals de Bitcoin y las cosas que hicieron importante a Bitcoin siguen estando. No perdió ninguna de esas, creo yo. Viste, mucha gente a veces empieza a argumentar que sí, pero cuando le preguntás pasame la tierra, decime, ¿qué cambió en Bitcoin? Y lo único que te terminan diciendo es sí, pero ahora BlackRock tiene Bitcoin. Sí, y hay gobiernos que tienen Bitcoin. Sí, es así. Si Bitcoin crecía, era normal que te iba a terminar pasando. Lo importante es que las cosas que se podían hacer con Bitcoin antes se sigan pudiendo hacer ahora. Y por ahora, al menos, sigue pasando eso. Así que las cosas tan mal dentro de la comunidad no se están haciendo. Y los developers tan mal las cosas no las están haciendo. Otros se van a quejar de no, pero Bitcoin ya para este año debería ser la moneda del mundo. Es fácil de decir lo que era tan fácil haberlo logrado. Y es culpa de los developers de Bitcoin que no hicieron las cosas como debían y por eso hoy en día no todo el mundo usa Bitcoin. No, francamente no creo que sea el tema, no creo que sea por eso, ¿no? Pero bueno, Bitcoin sigue creciendo, de a poco llegará, tal vez nunca lleguemos al ser la moneda del mundo. No importa, sigue siendo una forma de ahorro y de resistencia a censura, como es el término que me gusta a mí siempre decir, resistencia a censura monetaria, o sea, poder transaccionar con quien sea sin trabas, sin impedimentos. Así que bueno, Qué, bu- seguimos. qué buen cierre, lo voy a dejar ahí porque cerraste genial, Fran. Seguimos. No, no, pero aparte tiraste, digo, un buen cierre, digo, de Bitcoin ya más. Entonces lo vamos a tocar. ¿No? Queda Bien. bien ahí, quedó la frutita Bueno, del. gracias a todos los que participaron, los que tiraron preguntas, muchas gracias por participar. Y bueno, Gracias. gracias por la invitación, chicos. Espero encontrarte de vuelta, que hace ya un par de años, digo, ya ni te acordaba de que nos habíamos visto, así que espero que nos volvamos a cruzar en algún momento en Yo tengo cripto. muy mala memoria, además, soy un desastre. Soy un desastre para temas. En fin, nos Che, vemos. Cuídense. gracias. Chao, Nos chao. vemos. Saludos a todos. Chao, chao Gracias. a todos. Bye.